¿Estás preparado para quitarte la careta? Vamos, Manu, yo nací sin careta. Vamos a ser sinceros, ¿no? Sí. Es un buen entrevistador. No me dirás a mí el madridismo, ¿eh? En torno del Barcelona. En Barcelona es tóxico. Qué mala persona eres. Es verdad que te iba de cara, ¿eh? ¡Uy, qué difícil! Ah, te has quitado la careta también, Manu. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Careta, soy Manu Falcón. Gente, antes de empezar, déjenme 40 segunditos para recordarles que si te gusta el contenido de este canal, si te gustan los vídeos, las entrevistas, puedes ayudarnos económicamente usando el botón Super Gracias. Ya saben que está al lado el botón de descarga y pueden aportar la cantidad económica que ustedes quieran. Si eres de los fieles, te animo a que te hagas miembro. Puedes hacerlo desde solo 1,99, hay varios niveles y aunque parezca una poca cantidad, nos ayuda bastante. Y por último, y lo más importante, YouTube está premiando más que nunca los likes, así que te pido por favor que revientes este vídeo a likes para llegar al mayor número de personas posible, ¿vale? Y ahora sí, arrancamos. Amigo, como siempre, Henry, dale al play. Nuestro invitado no tiene la carrera de periodismo, pero mucha gente le considera uno de los mejores periodistas en la actualidad. Ha pasado por todos los medios españoles que se puedan imaginar, hasta que en 2023 dio el salto a las Américas para cubrir la información del Real Madrid en The Athletic. En tiempos de desinformación y fake news, ante la duda, Mario Cortegana Santos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo muy bien, Manu. Todo muy bien. Mario, yo te dije antes de empezar la entrevista, hace un par de semanitas, cuando estábamos hablando para hacerla o no, que la primera pregunta iba a ir con los tacos por delante y a la altura del pecho, al estilo de John con Xabi Alonso en el Mundial 2010. Y voy a ella sin demorarme. Pero no me la dijiste, ¿no? Si me la dijiste, es verdad que... No te la dije, no te la dije. Ah, vale. Estamos a 23 de agosto. Para que lo sepa la gente, cuando estamos grabando esta entrevista, saldrá después de finalizar la segunda jornada de Liga. Pero te quiero mencionar otra fecha, 13 de octubre del año 2022. ¿Te evoca algo? ¿Pasa algo por tu mente si te digo 13 de octubre de 2022? Sé que no eres muy bueno en la memoria. Sé que la memoria no es tu aspecto fuerte, pero... 13 de octubre de 2022 estaba en Marca pero a punto de iniciar negociaciones para volver a cambiar de medio, pero no creo que sea eso, porque además fue después. 13 de octubre, no, ni idea. No pues el 13 de octubre de 2022, Mario Cortegana, fue la primera vez que a través de Iñaki Angulo te invité a Fuera Careta, a que te quitaras la careta. Han pasado casi 3 años, me lo has puesto difícil, ¿no? Me lo has puesto difícil. Sí. A ver, bueno, te lo he explicado a ti muchas veces, no sé si alguna vez lo he dicho en público, que me gusta mucho el canal, lo sigo. Creo que es el único canal del que soy miembro, o del que realmente ni lo exploto porque no estoy en Telegram ni en nada, pero es una señal de un proyecto que me gusta, que me entretiene y es una forma de apoyarlo. Quería también añadirme al de Quillo Barrios porque vi un vídeo suyo que me gustó hace poco y que encima le ha subido el sueldo, dice, a sus colaboradores. Pero por otra parte había dos cosas. Una, que me da bastante... Cada vez me voy volviendo más tímido y me da bastante vergüenza hablar de mí. No tiene nada que ver con modestia o con falta de ego. O sea, no quiero parecer un Guardiola, pero sí que cada vez me cuesta más como hablar de mí o que me hagan una entrevista. Y luego porque yo soy fan de tu canal, he visto muchas entrevistas y las veo por el salseo y en todas las que he visto... Y sabes que te puedo poner contra las cuerdas, ¿no? Sabes que te puedo poner... Aparte, eso te iba a decir, un gran mérito tuyo también, la gente cuenta cosas que yo no hubiera contado, así que me da un poco de... Pero bueno, seguro que encontramos un equilibrio. Sí, vamos ahora a lo serio. Estamos, como decía antes, grabando esto al finalizar la segunda jornada de Liga. Verano, tú estuviste en Miami con el Mundial de Clubes, pero el Madrid tuvo un par de semanitas para descansar. ¿Tú, a nivel personal, tuviste un tiempo para desconectar? ¿Algún viajecito en familia con la pareja? ¿O no, te has quedado trabajando por el tema del mercado? No, tenía que arreglar unas cosas por aquí y eso me quitó casi todo el tiempo y luego aparte con el mercado muy difícil. O sea, tuve 2 semanas en las que no trabajé como de estar escribiendo cada día, pero sí preguntando y sacando cosas. Y ahora, esta semana que entra, me subo a Cantabria, que vive mi hermano allí, y así lo veo. Estaremos por Cantabria, Asturias. Y luego ya cuando cierre el mercado sí que me iré con mi novia a un viaje más largo que tenemos previsto para Islandia, pero durante lo que es el verano no. Habrá quien considere, y no le quito parte de razón, que lo del Mundial de Clubes también, bueno, tener la oportunidad de estar Miami en Beach, claro. Filadelfia, Charlotte, luego en Nueva York, pues tiene algo también recreativo, digamos.
Y hablando de esto de desconectar, ya que decías que siempre estás atento al móvil, te quiero hacer una pregunta que hace mucho Jordi Wild cuando pasan creadores de contenido por su podcast, streamers, youtubers de éxito. Les pregunta, ¿cuánto es lo máximo? Tú cubres la información del Madrid, ahora entraremos en tu carrera desde enero de 2019 en el diario A. ¿Cuánto es lo máximo en estos 6 años y pico que has estado sin mandar un mensaje, mandar un correo, hacer una llamada en relación con el trabajo? Que ya has dicho tú, mira, desconecto 2 días el móvil, no lo miro. ¿Lo recuerdas? No, o sea, nada. No te No ha sabría habido un decir, solo o sea, día. ni un solo día, no. Horas de... Tiene que ser una cosa como muy... Mira, en 2022 hice un viaje que entonces no estábamos, pero hice un viaje con mi novia a Croacia, que en ese momento no era mi novia, y ahí sí que desconecté bastante, y eso que era a finales de agosto, pero estaba todo muy parado con el Madrid, y igual, pero siempre mandas algo. ¿Sabes lo que pasa? Que con la mayoría de las fuentes la relación es tan estrecha que o escribes tú o te escriben, porque es como si me dices, ¿cuánto llevas sin escribir a Quillo Barrios, a Manu Falcón? Es gente que está en tu día a día y nosotros, para lo bueno y para lo malo, estamos muy conectados. Entonces siempre hay algo. Yo te diría que muy poco. Tiene que ser algo, pues, por ejemplo, el viaje de ahora de Islandia, que ahí entre la nieve, no sé qué tal, pues... Pero igual, como estás con el móvil, ¿sabes? Estás con el móvil y estás en Twitter, pues como la gente está en Twitter, lo que pasa, pues ves algo curioso, pues lo mandas o siempre cae algo, ¿no? Te diría que ni un día. Ya es un titular, ¿eh? Es un titular. También lo hace mucho, ¿no? Jordi Wild con esos youtubers que te mencionaba, que es difícil desconectar, y más en tu profesión y en tu nicho, que te cargas mucho también en los veranos de los mercados. Es muy complicado, pero vamos a meternos ya en materia, Mario, tu carrera. Empezamos aquí, como siempre, hablando de periodismo. Y en tu caso, como decía en la presentación, no estudiaste la carrera de periodismo, aunque luego haces un máster de periodismo multimedia, estudiaste información y documentación. Explícanos eso, porque no sé si es que de vocación tardía no te dio la nota, ¿por qué no entraste en periodismo? Yo era muy mal estudiante en lo que era la ESO y el bachillerato, copiaba muchísimo, me presentaba a exámenes incluso casi solo con chuletas, y eso que es que ahora lo digo y menudo desgraciado, porque encima mi hermano iba por ciencias, mi hermano es muy inteligente y siempre fue muy buen estudiante, y en las asignaturas luego, cuando se diferenciaron las ramas, pero en las que eran comunes, encima es que tenía sus resúmenes, sus análisis, sus apuntes que eran muy buenos, y aún así era tan dejado y tan cafre que bueno. Él te dejaba es el mayor, Mario, te dejaba la ropa, sí, y los apuntes, por lo que veo, ¿no? Sí, todo. Y siempre me ha guiado y me ha dado muy buen ejemplo, pero en eso, la verdad, luego en la carrera sí que me convertí en buen estudiante y ahí sí que, pero no, y no me dio la nota. Claro, el motivo es que no te dio la nota, pero tú querías entrar en periodismo. Sí, yo creo que siempre he querido ser periodista, pero no me dio la nota. Y entonces, por nombre y porque había algunas asignaturas en común, dije información y documentación, que luego no tenía nada que ver. Pero bueno, sí, por eso no me dio la nota. Primeros pinitos de la profesión, año 2012, marzo. Empiezas a escribir de vez en cuando, creo, artículos en goal.com, y ya en agosto entras en el diario AS haciendo prácticas en documentación. 19 años, una redacción imponente como la de AS. ¿Cuál fue tu primera impresión del periodismo, del periódico en ese caso, de AS? Como estar en Nueva York. O sea, era todo como, bueno, casi como algo que no que habías visto en las películas, pero era algo que habías idealizado mucho, y estar allí era entre segundo y tercero de carrera. Normalmente, no sé si ha cambiado, pero de aquellas no se podían hacer prácticas hasta tercero de carrera, creo que era. Y a mí me llamaron porque, bueno, una de las cosas buenas que tenía esta carrera es que en una serie hay más trabajo o está menos... Ya ves, de periodista no te hubieran llamado nunca o casi nunca de un AS o de un Marca para que hagas unas prácticas. Llamas tú, mandas tú el currículum, te presentas con 80.000 personas y si tienes suerte o buenos conocimientos, pues entras. Y en este caso me llamaron y, bueno, pues tú has estado allí, pues imagínate al principio el ver el altar ese que tiene Roncero, por ejemplo, que luego cuando los que hemos trabajado allí vemos que viene gente a visitar el periódico y ahí se hacen 80.000 fotos con todo lo que tiene puesto ahí Tomás, y, bueno, pues el letrero ese tan grande con las letras de AS, pues una maravilla. Y después de las prácticas en AS, al otro coloso, Marca. Es verdad que con cometidos diferentes, pero si hay un pibito ahora, como decía, de segundo, tercera de carrera, que te dice, Mario, ¿me recomiendas AS o Marca para hacer las prácticas? Teniendo en cuenta todo, aprendizaje, responsabilidad que te dieron, compañerismo,
el salario también, aunque es muy poco en esos comienzos, ¿te mojarías diciéndole a alguno de los dos medios para A práctica? ver, en salario realmente a nivel prácticas es que creo que es el mismo y yo creo que además está medio estipulado. A nivel redactor, no solo en la etapa que estuve yo hace un par de años, sino en general, diría marca de cabeza. O sea, AS tiene unos sueldos ridículos y además, mira, aprovecho que no suelo dar estas entrevistas y no me gusta e intento ser respetuoso, pero como esto es, digamos, apuntar arriba, a los de arriba, lo voy a hacer con respeto, pero me da un poco igual. Del AS en los últimos... Bueno, del AS se fue Sergio Andrés, para que lo entienda la gente, buen amigo tuyo, sin tener nada. Sin tener ni un trabajo, porque estaba harto de ser falso autónomo, de las condiciones. Entonces es muy bonito porque quieres mucho a la gente de allí, a los compañeros, hay periodistas muy buenos, aprendes mucho. Yo a él le estoy muy agradecido, es mi casa periodística, esas, pero lo digo porque, bueno, porque creo que es de justicia, pero se han ido muchos. Un ejemplo que ponía ahora, incluso hablando con amigos míos de AS, es Rodra. Si siguiera en AS, estaría haciendo scoops directos de partido, que está muy bien, el minuto a minuto que se llama, y ahora está en ESPN, que es el mayor, a lo mejor, medio de comunicación del mundo, dando noticias del Real Madrid y viajando con el Real Madrid, que se iba ahora, que hemos estado en Valdebebas, y se iba a Oviedo. Yo qué sé, todos los sueños tienen un poco un límite. A nivel de aprendizaje, yo en AS aprendí mucho y me junté a gente que valía mucho, Juan Jiménez, Alfredo Matilla, era una época que estaba todavía Juan Matrueva, Iñaco, gente que sabía escribir muy bien, que sabía que, bueno, la gente luego los puede matar en redes o por sus opiniones, pero que tenían un valor para mí muy, muy alto y muy grande. Pero yo ahí hice sobre todo documentación y entonces no sería el mejor para comparar. Desde luego, yo creo que incluso en estos tiempos, tanto AS como marca son dos enormes oportunidades o dos enormes experiencias para tener prácticas. Siguiente paso, Mario, 2014. Vamos avanzando en tu carrera porque, como decía en la presentación, has estado, vamos, en todos lados. Demasiado. Verano 2014, te gradúas y creo que empiezas unos días haciendo prácticas también en la agencia F, pero rápidamente recibes una llamada de A3 Media, no sé si del Chiringuito o Jugones. No sé si hay mucha gente que recuerda tu etapa ahí, pero... Poca. Sí, muy poca. No, te decía, ¿cuál era tu labor un poco? ¿Redactor de artículos, redes sociales, algo de pantalla? Era redes sociales y web sobre todo, y esto es porque José Damián González es muy amigo de Luis Nieto, que no sé qué cargo tiene ahora, pero es director de AS o director de la web, una de las personas más brillantes que yo he conocido, y me llamó porque le había llamado José Damián González que necesitaban gente para el Chiringuito y, bueno, que si conocía a alguien que hubiera estado de beca o algún chaval joven que le gustara. Y nada. ¿Cuánto llevabas en agencia F? Nada, ¿no? Un mes o así, sí, muy poco. ¿Y no te lo pensaste, ir al Chiringuito? No. ¿Era para el Chiringuito o para Jugones? ¿O para compartir un poco? Era en general, porque es que estaba muy, muy ligado y yo empecé en Jugones, pero luego, como hice el máster este que comentabas de periodismo, estuve un mes en Jugones y luego pasé a la noche al Chiringuito y estuve allí pues como un año y medio y hacía sobre todo redes sociales y la web, que antes el tema de la web tenía un poco más de importancia o eso, y las redes sociales pues como siempre, que siempre le han dado mucha bola. ¿Y qué tal la experiencia allí? Porque hay mucha gente con la que hablo de Pedrerol, en este caso como jefe, que dice que hay un Pedrerol de punto pelota a inicios del Chiringuito y otro Pedrerol de ahora, con el máximo boom del programa y tal. En tu caso, él como jefe, contigo, bien, ¿aprendiste mucho con él? Yo en el trato personal ni siquiera hubo una época que por una baja del jefe de redes sociales yo hacía lo que luego alcanzó, creo que su pick con Fermín. Sí. All Spice, ¿eh? Con eso, que era un poco la presentación a cámara al final del programa. Pero ni en esas que estaba un poco más, a lo mejor, que podía tener un poco más de visibilidad, yo apenas tuve trato con él. Él no sé si por ser de redes sociales, pero yo era un becario, era una muy buena beca, por cierto, porque era doble beca y no sé si normalmente en una beca te pagaban 300 euros, pues ahí igual eran 600. 600, además, sí. Los cheques estos de comida, que igual eran 200 euros, que yo iba con mis colegas o iba a comer y pues a lo mejor esos 200 en cervezas, en una comida o dos, en lo que sea, me los ahorraba.
pero no sé si por ser becario, si por ser de la web un poco, yo no tuve, o sea, tuve trato con él, pero él a mí, por ejemplo, nunca esto que se hablaba de becarios, nunca lo vi. Ahora, el panorama, y tú lo has tratado mucho aquí, con el resto de la redacción era diferente. Es un hombre muy exigente, demasiado, y con, bueno, por esto que digo que es de justicia y sobre todo cuando apuntas arriba, cuando Pablo Espinosa denunció lo que denunció en Twitter del trato que se llevaba de allí, a mí en un juzgado también, Pablo. Bueno, es que era en un juzgado y luego lo puso el vídeo del juzgado en redes sociales. Fíjate, casi hasta me emocionó. Me pareció y le contesté por un Twitter y le escribí por privado, porque no sé qué años tiene Pablo, pero tiene menos años que yo, 26 seguro. o 27, creo. Y pues le sacaré 7 u 8 años y tiene una situación de carrera en la que creo que ahora está sentado, que está contento, pero que tenía mucho más que perder, por ejemplo, que yo, que sobre todo ahora fuera de los medios de comunicación españoles, en principio no me pueden hacer mucho o no me pueden hacer nada, ¿vale? Y me pareció tan admirable y se lo dije también, y por tu familia, enhorabuena, por la educación que te han dado, por cómo lo has expresado, por todo. Mira, me tiembla hasta un poco la voz. Es que fue emocionante, Mario. Estoy de acuerdo contigo. Fue muy emocionante. Lo que cuenta y cómo lo cuenta y eso. Entonces, y yo ahora lo veía esta semana también con Miguel Quintana, con el Molécula que yo evité, pero que pude haber tenido una experiencia desagradable en 2022 con él en Marca también, y que habla todo el mundo pestes de él. Para que no sepa, Mario, te refieres al hermano de Paco García Calidad, ¿vale? Que hubo un enganchón con Miguel Quintana en Twitter y tal. Recientemente, e igual dije, y lo hablaba precisamente con Roder esta mañana en Valdebebas, hablando de esto, que creo que la gente que hemos vivido todo esto y que hemos tenido la suerte de llegar a un punto en el que podemos hablar con respeto, pero también con libertad y sin miedo a represalias, creo que está un poco en nuestro deber también hacerlo. Yo soy muy miedoso para esas cosas y por eso cuando pasan cosas así como la de Pablo, casi hasta me emocionó y le escribí. Y lo que volviendo, que me enrollo a ver la gente y me disculpo ya, el trato que hay en esa redacción, pues lo que describió más o menos Pablo. Yo te puedo decir, ¿a ti te trató así? No. Y también coincido con Pablo, que se lo escuché y no sé si incluso se lo leí, que cuando tú te vas de allí, y yo lo sigo pensando, te vas también con una sensación, no sé si es un poco de relación tóxica, ¿sabes? Pero te vas contento. Las cosas malas que has visto, pues piensas que son normales, que no lo son, y tal. Y como además a mí no me tocó, digamos, como tan directamente, y aprendes mucho también, que eso también hay que decirlo. Aprendes mucho. Es un sitio en el que aprendes también lo que no quieres hacer o el estilo que no te gusta, pero aprendes mucho a que hay que siempre trabajar un poco más, a pensar un poco diferente y, o sea, también tiene sus cosas buenas. En los últimos años, Mario, que has alcanzado cierta repercusión, mucha notoriedad, ¿te ha contactado alguna vez para tantearte si quieres volver en algún momento o no? No, cuando puse que dejaba Goal, yo creo que fue, sí que me escribió para ver qué iba a hacer, le dije que me iba a Marca y me dijo, bueno, pues a ver si nos vamos, porque fue en Navidad desde el 21 creo, y me dijo, a ver si comemos o cenamos a la vuelta de Navidades y tal, pero se quedó ahí. Yo honestamente creo que no, tampoco le hablé normal porque yo tenía buena relación con él de cuando estuve allí, pero tampoco le mostré mucho entusiasmo porque no es una cosa tampoco que veía para mí o para ese momento. Yo creo que no lo hubiera hecho, no soy tajante y mis amigos lo saben, alguna vez que me han preguntado. Creo que no es un tipo de programa en el que yo me pudiera haber sentido a gusto. O en el que yo hubiera incluso sido útil para el programa. Creo que se vio, no digo que sea el mismo estilo, pero creo que se vio un poco también con Ramón Álvarez de Mon cuando fue con el tema Messi. Al final su tono, lo que decía que iba en contra de un poco de la narrativa, que dejaba un poco mal lo que
creo que eso... Y bueno, pero yo en este tiempo hasta... O sea, sí que mantuve un poco el trato un par de años con eso. Alguna vez, yo qué sé, me acuerdo cuando uno de los últimos mensajes que tengo es con Pedro precisamente, porque yo nunca he visto nunca he visto el programa, lo he seguido a través de redes sociales. Y lo que hacía Pedro me gustaba mucho, me reía mucho. Y los Sascas, ¿no? Los míticos Sascas de Pedro el sí, Ingeniero, sí, y eran históricos, eran históricos. Hubo un vídeo que se volvió especialmente viral por la cara que ponían también más que los tertulianos, los de redacción, y me acuerdo que le escribí un poco cabroncete y le dije, este chaval es una maravilla o algo así, o esto es una maravilla, no cedas a las presiones de la redacción o algo así, como diciendo que no te lo cagues, porque había dejado, no me acuerdo a quién fue, dejó a uno muy mal y digo, le van a decir que este ya no vuelva. Mario, seguimos avanzando, cerramos la etapa del Chiringuito. La siguiente en Marca Plus, y vi que compartías muchos artículos, muchas entrevistas en aquella época, no solo a gente del mundo del fútbol, también de otros deportes. El proyecto, por cierto, de Nacho La Varga, amigo nuestro, que le mandamos un saludo, que es un crack, pero acabó mal. Vi un post tuyo en Instagram, como que acabó mal la historia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, esto fue que vuelvo a lo mismo, como creo que es de justicia también. Nacho tenía un socio en ese proyecto, que es Pablo Berraondo, que, a ver qué palabra elijo, a mí me parece mal educado y un impresentable, y que además no aparecía nunca o casi nunca por la redacción, y que, bueno, pues que toda la redacción pensaba de él, pues que se lo llevaba muerto, básicamente. Y en un especial que había, se pasó con toda la redacción por su mal trabajo, y llegó un punto en el que quería que estuviéramos ahí no sé cuánto tiempo, y yo le dije que, bueno, que no sé, igual hacía hora y media que tenía que haber salido, y dije, ahora sigo en mi casa, pero yo vivo lejos, déjame que vaya. El tío se puso como una fiera y me llegó a tirar incluso un taquito de folio, me hizo así, y le dije que ahí sí que me iba, y que yo no iba a aguantar ni que nadie me gritara, porque además se me puso en la silla, yo estaba sentado, se me puso así a apretarme, o sea, unas malas formas, una cosa, eran también otros tiempos, yo creo que eso hoy incluso hubiera acabado de otra forma, no solo a nivel empresa, sino incluso a nivel legal, porque a mí eso hoy en día no me lo hace nadie. Estamos hablando, para situar, Mario, comienzos de 2016, ¿no? Más o menos. Sí, algo así sería. Sí, algo así sería. Sí, hace casi 10 años, sí. Y, claro, joder, es que... Pasa el tiempo, Mario, ¿eh? Las canas nos aparecen a todos, ¿eh? Tengo una edad. Y bueno, yo lo hablé con la gente, me decepcionó bastante cómo operó la gente de marca ahí. Claro, yo ahí no tenía... Por eso digo lo de ahora, porque yo ahí no tenía ninguna importancia. O sea, en el proyecto de Marca Plus sí, porque pues había que entrevistar a Vicente del Bosque, iba yo, había que hacer un número que fuera el de la portada, y, o sea, yo sí que estaba bien cuidado, y con la Varga aprendí mucho y me ayudó mucho, pero a nivel de lo que es marca o unidad editorial, y esto al final era como una subcontrata de marca. Entonces, Marca lo que hizo fue un poco, para mi decepción, lavarse las manos. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, y desde luego... No me puedo quejar de todo lo que me ha pasado después de aquel desagradable incidente. Después de ese incidente, breve paso por OK Diario. La gente que esté en casa escuchándonos a través de Spotify o viéndonos aquí en YouTube, calcule más o menos goal.com, AS, Marca, Agencia F, El Chiringuito, OK Diario, y regreso de nuevo en verano de 2016, ahora ya con 23 años, a la redacción de AS, en este caso para trabajar en la web. ¿Y qué pasaba? Te quería preguntar qué pasaba en tu mente en esos tiempos, porque claro, habías estado en muchos medios, poco tiempo en todos ellos, con salarios imagino que precarios. Tu intención era, quiero establecerme aquí, ganarme un contrato, o con la finalidad de tener una sección como fútbol, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Qué pasaba por tu mente en ese verano de 2016 cuando vuelves a las? Cuando tú estás de beca, nunca ves el final, porque gustas en sitios, tú estás trabajando y gustas mucho, pero al final... a lo mejor te alargan un mes más, te pelean una cosa, te hacen una carta de recomendación, pero estás fuera y dices, ¿cuándo voy a tener la suerte de que pase algo en una empresa o que una empresa apueste por ti? Porque tú vas viendo no solo en ti, sino en la mayoría de tus compañeros que ese momento no llega. Claro, en Marca Plus era un poco eso. Tú dices, bueno, pues en un tiempo a ver pues si me suben el sueldo, en un tiempo aquí estoy a gusto, ya...
a ver si incluso puedo pasar en algún día a marca, si gusta lo que estoy haciendo aquí y tal. Y cuando te echan de ahí dices... Otra vez a empezar, a remar, a ganar... Un despido improcedente declarado, o sea, que me dieron la indemnización y tal, y tú dices... Entonces, no tienes tampoco tantas aspiraciones. Estamos en un mundo desde hace bastante tiempo, yo creo, en comunicación, y yo creo que tú eres un poco un ejemplo de eso, en el que... no digo que no te dé tiempo a soñar, pero sobre todo lo que quieres es dedicarte a lo que te gusta, sea de una forma u otra. Yo jamás ni me atreví, digamos, a soñar en esto de verdad. O sea, yo de pequeño sí quería o a cubrir al Madrid o narrar al Madrid como Manolo Lama, pero no tenía esa idea ni de dar noticias, ni de estar en, ¿sabes? No te da tiempo a eso. Mira tú que te he escuchado entrevistas en AS, todo lo que hacías en Más Deporte, dirigiendo esto, tal, y al final no entra el balón porque está la portería tapiada. Entonces, cuando volví, y ahí, no sé, igual era, no me acuerdo, el sueldo igual era de falso autónomo, unos 1.000 euros, 1.100 euros. Claro, yo tenía, 24 años, tenía un sueldo de 1.100 euros, con lo que había ganado, que eran becas casi y tal, decía, bueno, pues aquí por lo menos yo creo que voy a poder hacer carrera. Escribiendo de fútbol sobre todo, que es lo que más me gusta, en la web de AS, que es uno de los medios más grandes del país, y ya era más... No tenías casi ni una idea ni de lo que querías ni cómo estaba. Era casi un poco, bueno, yo creo que he sobrevivido, ya me he medio colocado. Yo creo que aquí ya voy a poder vivir de ser periodista. Y ahora otro momento de inflexión, Mario. 2019, entras en la redacción por segunda vez en 2016, 2 años y pico después, enero 2019, te ofrecen pasar de la redacción, de la sección de la web a la sección Real Madrid. Pero tu respuesta fue una pregunta. ¿Me puedo negar? ¿Cómo así, Mario? O sea, ¿cómo, si tú lo decías ahora, mi sueño de pequeño, narrar el Madrid y tal, ¿cómo respondes me puedo negar? O sea, explícame eso. Mira, esto fue muy gracioso porque yo en AS me enteraba de muchas cosas que pasaban en la redacción, de a este se lo quieren cargar, van a fichar a este, cosas así, ¿no? Y de esta no me enteré hasta 5 horas antes o 7 horas antes de la llamada oficial, y fue en la mítica, cuando estaba Relaño todavía de director, siempre en enero se hacía invitaba a toda la redacción a Casa Juan, un restaurante, un asador muy conocido de Madrid, para quien no le suene, y luego generalmente Manu Sainz montaba el plan, la continuación del plan, también siendo generosos con la bebida, en la posada o en algún sitio que él conociera. Era una noche muy, muy chula, porque además, como cobrábamos tan poco y teníamos tan poco dinero, estar ahí en lo que hacían nuestros jefes todos los días. Ese día era nuestro día. Claro. Hoy voy a pedir copas sin tino, sin mirar la tarjeta, claro que sí. Y entonces estaba con Arich Gabilondo en una mesa tomando una copa después de... No habíamos ido... Quedaba poco para ir a la posada o a donde fuera. Y estábamos hablando y yo hice un comentario y me dijo Héctor, que era la otra persona, Héctor Martínez, creo que era su director en ese momento. En ese momento, sí. Entonces, ¿tú no irías a la sección del Madrid? Y le dije, no. Y me dijo, pues estate atento mañana al teléfono por la mañana. Y ya ahí me contaron un poco que estaban pensando en hacer unos cambios en el periódico y que yo pasara a la sección del Madrid. Yo salí y efectivamente al día siguiente pues, llegaría a mi casa tarde. Habiendo tomado algunos zumitos de más, ¿no? Habiendo tomado a las 6 o 7 de la mañana ya estaba hablando con Matilla y con Sergio Gómez. Me acuerdo también de un poco de la situación, pero sobre todo con Matilla. Y a las 11 me llamó Luis Nieto, efectivamente, y me lo dijo y le dije que si podía decir que no, y el motivo fue claro. ¿Te daba miedo, Mario? ¿Era una cosa de miedo? No era miedo. Bueno, hay que decir que yo no tenía ni una sola fuente en ese momento del Real Madrid ni de ninguna gente. Yo no hacía información y no sabía cómo funcionaba la información, ni era algo que me hubiera planteado, sinceramente. Yo estaba Para la gente que no sepa, Mario, los que están en la sección de la web hacen un poco de todo. En tu caso, a lo mejor quizás más centrado en el fútbol, artículos, reportajes. Madrid, sobre todo. Si te mandan a meter una noticia de bádminton, porque no hay manos en polideportivo, pues tienes que meterla tú. Eso es. Entonces, bueno, yo hacía sobre todo Madrid, tenía bastante importancia en los temas porque Luis Nieto o gente como Matilla sí que me trataban muy bien, me cuidaban mucho y me daban esa responsabilidad y eso que me gustaba más, pero hasta ahí.
Y había dos cosas. Una, que a mí no me gustaba el ambiente que había en la sección del Madrid en ese momento. No veía un compañerismo que a mí me gustara. Y luego lo veía muy exigente para el sueldo que había, que iba a ser el mismo, y sobre todo con Relaño. Porque Relaño, que luego he podido conocerlo mejor, gracias a mi compañero ahora en The Athletic, a Guille, y he tenido algunas comidas con él en esos asadores y es una delicia escucharle y tomar vino y comer con él, aunque en muchas cosas tenemos posiciones bastante distantes, digámoslo así, pero era también un director muy exigente. Y yo le había visto meter a él broncas y yo decía, a lo mejor me pasan ahí al Madrid y en 3 meses a este no le gusto y es que ya no vuelvo a la sección, es que me manda a la calle, me dice que no vuelva a escribir en su periódico y estoy fuera. Entonces un poco por eso, y bueno, se lo dije así a Luis, a Nieto, que sí me podía negar y me dijo que no. Y nada, pues entré ya, y gracias a qué atrevida es la ignorancia y qué corto de miras fue, porque, bueno, creo que fue lo mejor que me podría haber pasado, sinceramente. Lo decías ahora, Mario, que no tenías ninguna red, o sea, de contactos en ese momento, no tenías números de agentes, de intermediarios. Te escuché en una entrevista que te hizo Iñaki hace años en El Reservado, que lo primero que, por la primera rendija por la que te metiste fue a través del representante de Dani Alves, a través de Instagram, que hablaste con él y a partir de ahí empezaste a hablar con otros representantes de jugadores brasileños y tal. La pregunta es clara, porque ahora han pasado 6 años y pico de eso, pero ¿cómo has tejido esa red de contactos para alguien que quiere iniciarse en el mundo de la información, en el mundo del fútbol concretamente, sin darnos tus pistas, sin darnos tus claves, por así decirlo, pero ¿cómo ha sido ese trabajo? De trabajo que no se ve, es un trabajo que no se ve. Pues realmente es mucho más fácil, yo creo, de lo que pudiera pensar la gente. Fíjate, a partir de esa carambola, que yo no sé por qué seguía a la agencia de Dani Alves, es que no tengo ni idea. El Explora de Instagram, Mario, que hace mucho daño. No sé, porque no lo sé, pero ya había hablado con ellos, pues no me acuerdo por qué. Y entonces, cuando empezaron a llegar los brasileños al Madrid, pues a uno de los que en ese momento era agente de Albert, le dije, oye, ¿tú tienes el teléfono de este agente? O tú tienes el... Y así, pues uno te lleva a otro, luego ves que hay sitios en internet, digamos, no sé si en la página de UEFA, de la Federación, que hay directorios también de agentes registrados. Y bueno, pues al final esto es un poco como un boca a boca, pero de una cosa te lleva a la otra, ¿sabes? Entonces, pues la mayoría por casualidades y luego ir manteniendo eso pues con un trato correcto, con un trato cercano y que te permita pues estar bien con la gente. Entonces, luego, yo qué sé, hay gente que está en LinkedIn, las agencias tienen páginas web, siempre hay que llamar a muchos sitios, pero siempre encuentras un camino o siempre hay alguien que te lo puede mostrar porque dices, oye, ¿tienes el contacto de este agente? Y pues te lo Pero dan. siempre ayuda, ¿no? Ir Mario Cortegana, Diario AS, siempre ayuda a un medio grande que te respalde, ¿no? Para presentarte a ellos, ¿no? Ahora, evidentemente, ahora lo tengo mucho más fácil en ese sentido porque hay incluso gente que me contacta porque me sigue o porque ha visto mi trabajo y porque le gusta o porque le gusta The Athletic, y es mucho más fácil. Claro. Y evidentemente el tener una gran cabecera detrás es muy importante porque a todo el mundo le gusta... bueno, no sé si a todo el mundo, pero a mucha gente le gusta el AS y le gusta el Marca y le gusta una televisión y le gusta... Que tiene mucho más seguimiento que el resto, o sea, eso es así, son datos y no se pueden ocultar, claro. Eso es, y de hecho, bueno, que creo que alguna vez lo hablé contigo, para mí ese momento o ese factor es clave para cuando fui a Marca. A mí, aparte de que siempre me había gustado mucho Marca y que siempre había, no sé si como objetivo, pero que siempre había querido... trabajar en Marca, o sea, yo qué sé, digo siempre lo mismo, la portada de Marca es la pieza más preciada de todo el periodismo español. Todo el mundo, de hecho, bueno, yo me moví muy bien, tuve suerte, pero el año que yo estuve en Marca, es que entrevistamos a muchísima gente, es que tiene un poder, tú tienes que tener los contactos y tienes que hacerlo bien, pero el poder de atracción que tiene también es muy importante. Luego iremos a esa etapa. Mario, no saltas, no quieres ir más rápido de lo que tal, no saltes, pero te quiero preguntar si recuerdas en la sección del Real Madrid
tu primera noticia que levantaste o la primera entrevista de calado en esa sección? ¿La recuerdas? Que te haya hecho especial ilusión ahí verte en el papel y tal con una entrevista, una noticia importante. La que más cariño le tengo con diferencia es la de Militao, porque fue durante la pandemia, justo pues una semana antes de la vuelta contra el City, fue en su casa, en La Moraleja, que esas entrevistas ya no se hacen normalmente, porque todos son actos publicitarios, o se va a un café o se va a un hotel, como pasó con Sterling, pero estas eran un poco de otra época y estaba todavía Relaño en el AS y era una época muy dura del Real Madrid con el AS, en la que a lo mejor el AS llevaba 10 años sin entrevistar a nadie del Madrid. Y bueno, era esa. Es una portada que luego se volvió viral primero negativamente porque él decía, no está Ramos, pero tranquilos que estoy yo, jugando ahí al billar en su casa. Y luego la gente se rió y luego cuando empezó a jugar bien, pues la gente lo ha sacado. Para conseguir esas entrevistas, sorteabas un poco al club, ¿no? Entiendo. No, un poco, bastante, ¿no? Todo, yo ¿no? el 90% de las entrevistas que he hecho han sido sin contar con el club porque, bueno, pues porque el club o los clubes, porque los clubes no dan facilidades. No hacen nada, no hacen nada. Igual, en 2022 en Marca con Gabriel Jesús, antes de la vuelta a City Real Madrid, fui a Manchester a la casa de Gabriel Jesús y el club no sabía nada, el City no sabía nada. Pero hay jugadores y hay gente que se atreve y, bueno, pues eso es lo que pasó. Y en esa sección, Mario, del Madrid en AS, el jefe era Tomás Ronsero. Antes te preguntaba por Pedrerol. Ronsero también es muy mediático. A la hora de dirigir la sección, tu relación con él, ¿fue todo correcto? ¿Aprendiste mucho de él? O sea, sin más. No sé si te diría aprender, porque creo que lo que él hacía o lo que él hace no es tampoco, hombre, siempre se aprende de todo, ¿sabes? Pero el Tomás más inspirador para mí, por así decirlo, es el de hace 20 años, a lo mejor, que era el que marcaba la pauta con el Real Madrid y con tal. Ahora escribe muy bien, hace opiniones, pero no es algo que yo haga. Y bueno, pues tiene el personaje, no mal dicho, porque él realmente, tú has estado en AS, él es muy así, del chiringuito, de los vídeos de AS. Entonces, no te diría tanto aprender, porque creo que aprender es más de alguien que haga más lo mismo que tú y que puedas coger cosas. Pero bueno, es una persona, es un poco lo que ve la gente en la tele, que a ti también te lo habrán preguntado 80.000 veces tus amigos. Sí. Muy madridista, muy campechano, muy cercano y un muy buen tío. Llegaste al diario AS, a la sección del Madrid, en enero de 2019 y en 2021 te llega la oferta de Goal. Recordemos que empezabas tu carrera con esos artículos en 2012, en 2021 Goal aparece de nuevo en tu vida, en este caso al frente de Rubén Uría, que ya no lo está. Te ofrece, ¿no?, seguir la cobertura del Madrid y de la selección española y dice sí al cambio. ¿Por qué decides cambiar? ¿Por qué te decantas por Goal en lugar de AS? Pues mira, no sé si suena mal, pero porque en AS estaba un poco desencantado por la... No sé cómo decirlo, por esto no me gusta, digamos, dar entrevistas, por la importancia que tenía y paralelamente por la valoración económica de mi trabajo. Entonces, cuando yo entro en la sección del Madrid de AS, justo me subió la cuota de autónomos y a lo mejor los primeros 3 meses estuve cobrando 770 euros. Luego, pues te lo van adecuando porque sube, pero a lo mejor lo máximo que llegué a cobrar en AS en la sección del Madrid fueron 1.100 euros. Entonces, estás en el diario AS siguiendo al Real Madrid por España o por Europa o dando noticias. Eso, sacando entrevistas, como mencionabas antes, que hacía 10 años que no se sacaban. ¿No te sentías valorado en ese momento? No, y de hecho luego cuando me fui hubo sobre todo un subdirector que me dijo que se alegraba por mí porque que estaba harto de ver cómo noticias mías, por ejemplo, en el papel iban al final en la última página en una columnita o en un faldón en vez de que a lo mejor hacer una portada o hacer una 2-3 o que a mí eso me da un poco igual porque yo siempre he sido más de web que de papel y yo mientras abriera la web de AS y pudiera tuitearlo en mis redes sociales que iban muy bien, que iban creciendo muy bien y que creo que ha sido una de las cosas que más me ha dado también por acercarme a la gente, pues no me preocupaba, pero yo sí que veía un poco eso, no le daba mucha importancia, pero sobre todo esta persona, no fue el único, pero sobre todo esta persona por ser un cargo importante, cuando me lo dijo cuando me fui, pues dije, mira,
Y bueno, pues al final llega la llamada de Rubén y ven que te quieren dar importancia y que te quieren dar un sueldo digno y bueno, pues te apuestas un poco por ti. Oval en ese momento en algunos medidores, no recuerdo cuál era como el quinto medio más leído de deportes del mundo, tenía una proyección internacional también que me parecía interesante y bueno, no sé, luego cuando As intentó contraofertar se quedó lejos, pero también luego mi familia me dijo, ¿por qué si has estado hablando con ellos y te han subido un poco el sueldo, pero te han dicho que... O sea, yo me fui de As sin un contrato de plantilla, o sea, de falso autónomo. ¿Por qué ahora sí y hace 2 meses no o 3 meses no? Si no te han cuidado y no eso, ahora 2 o 3 meses después sí. Y mis padres también en ese sentido confiaron mucho en mí y pues me fui a Goal por una mezcla de eso. Y creo que esas dos vertientes con el tiempo me salió bien porque ahí ya tuve un sueldo que no me importa decirlo en este caso, que eran 30.000 euros que para los sueldos que yo había tenido me parecía de ser millonario y que me parecía un sueldo muy digno y de vivir muy bien haciendo lo que más me gusta. Y claro, de haber cobrado como máximo 1.100 a que te den esa cantidad que ya es de un trabajo más tal, y luego a nivel lo que es noticias, creo que también me daba más libertad para moverme y tanto de no tener compañeros que a lo mejor ya tuvieran trabajados algunos jugadores, como el timing de cuándo sacar las noticias, gestionarme a mí mismo con la ayuda de Uría y de Paco Rico, que era un poco el editor y que gestionaba muy bien. Y luego, en el paso del tiempo, pues creo que también se vio que yo creo que hay noticias, sobre todo en ese año, que es lo que me cambia la carrera del todo, que es el primer verano gordo de Mbappé. Yo creo que esas noticias en AS no sé si las hubiera podido dar. ¿Por? Bueno, pues porque eres joven y sientes un poco que no te toman tan en serio. Sientes un poco que no te toman tan en serio o que te lo dejan ahí un poquito, que tienes que decir 30 veces una noticia, oye, a mí me han contado esto, no sé qué, y no sabes si es por esa juventud o porque incluso pueda molestar. Porque yo recuerdo a alguien que me dijo una vez, oye, no hace falta tampoco que estés todos los días, que según pudo saberás, y como, bueno, pues no sé, estoy dando noticias, igual no queda muy bien que tú me digas eso. Veías quizás que molestaba un poco que empezaras a destacar, a sacar noticias. Claro, mucha gente muy acostumbrada, 10 años, 15, en una sección, no se mueven tanto, y alguien que llega con chispa, que saca noticias, que levanta entrevistas y tal, puede llegar a molestar. Y te digo, y no sé si me meto, pero voy a poner un ejemplo que estoy viendo ahora. Y bueno, si alguien se molesta, pues lo siento. Rubén Martín, que es un chico que está haciendo el Rubén Martín bueno. No, Rubén Martín. Los dos son buenos. Mi compañero o mi jefe de Twitch, que estaba en vídeos de AS y que está haciendo, ahora ha sacado el corner de Rubén Martín, ha sacado su propio proyecto. Yo veo que pone noticias en Twitter que tienen cierta viralidad, que les cita Madrid Extra, que les cita Madrid Sound, y no veo que estén en AS. A mí me sorprende, porque son alineaciones tochas, por ejemplo. Y son cosas que yo no lo sé, porque no tengo relación con Rubén, o sea, lo conozco de aquellas, pero que no tengo relación con él. Pero puedo pensar que o él no se atreve a decirlo, que cuando lo dice la gente pasa de él. Y eso pasa en muchos sitios, pero eso, pues un poco, este ejemplo me gusta. Que tú tengas la noticia o que un trabajador tuyo tenga la noticia de que Mbappé va a ser titular o no en el Mundial de Clubes y que le esté citando todo el mundo y que ese tuit esté rulando mucho y que no esté abriendo la web del medio en el que trabaja, creo que no deja bien al medio. Sí, es un claro indicativo. Se te ha entendido bien. Y en ese año que lo mencionabas, Mario, 2021, que estás en Goal, ya empieza el chup fuerte con Mbappé.
lo comentabas cuando estabas en el canal de Quillo, que para ti esa segunda etapa en Goal fue muy importante. También colaborabas con Gol Televisión, si no me acuerdo, en esa época. ¿Para ti es el gran momento o el primer pico grande de repercusión y de notoriedad como periodista deportivo? Sí, digamos que hasta entonces AS era tan grande que aunque yo ya estaba creciendo bastante, tanto en la calidad de contenidos como en repercusión en redes, al final todo era, tenía mucho más nombre que yo, por así decirlo. Claro. Y en Goal, sobre todo a nivel España, era más Goal donde trabaja Mario Cortegana que Mario Cortegana trabaja para Goal, ¿sabes? Entonces era más mi nombre que el del medio en algunas ocasiones, o estaba muy equilibrado. Entonces a mí Goal me ayudaba, pero yo también ayudaba a Goal a subirlo un poco en repercusión. Y creo que esa fue un poco la clave. La gestión que había interna, la libertad que tenía para dar noticias, cómo se gestionaba eso, la ayuda que tenía, y que luego cada noticia era más, se centraba casi más en mí que en el medio. Por cierto, te mencionaba ahora Goal Televisión. ¿Por qué dejaste de ir? Bueno, no lo sé, nunca me lo explicaron. Yo creo que puedo pensar que porque en la época esta sobre todo de que empezó a salir lo de Negreira o cosas así, que me haya mojado, que tampoco he sido yo muy vocal porque no es lo que más me gusta ni lo que, igual que llevo muchos años o bastante sin tuitear de árbitros o sin apenas, es algo que sobre todo ahora cada vez más con las noticias que me interesa menos, pero no sé, algo... Nunca se lo pregunté. Nunca te dieron una explicación, ¿no? Nunca te dieron una explicación, Felipe del Campo. Lo digo también porque al que sí que le dieron una explicación o se quejó en público, que fue Calabres, le dijeron que fue por meterse con alguien. Entonces, yo entiendo que cuando te llamaban con 14.000 seguidores en Twitter, trabajando en Goal, y que no te llamen sobre todo ha sido a partir de salir de Marca, pero en Marca ya lo último con... más de 100.000 o no sé cuántos seguidores, y que yo noto que la gente sigue mucho lo que digo y que cree mucho en el trabajo que tengo, pues hombre, raro es. Estuviste muy poco tiempo en Goal porque te vas a Marca, lo has mencionado, en 2022, pero aparece ahí un tercer actor que es Relevo, que por desgracia ya no está entre nosotros, como diría aquel, que también te propone unirte a sus filas, ¿no? Antes del comienzo de la andadura de Relevo. Si nos puedes explicar un poco, sin tanto detalle, ¿qué te ofrecía cada una? ¿Qué responsabilidades te ofrecía cada una? No me refiero a lo económico. ¿Y por qué te decantas por Marca? Pero mira, el punto económico, como lo destacaba antes, lo destaco. Yo me fui a Marca cobrando menos dinero del que hubiera cobrado en Relevo. ¿Por qué? Porque era lo que quería y en unas condiciones ya, pues no. Yo cuando voy de AS a Goal veo la necesidad de que, que voy teniendo una edad que en algún momento me querré, justo ese año me iba a independizar, incluso me había independizado ya, iba muy justo de pasta y, vas teniendo una edad y quieres formar una vida. Pero una vez que ya eso, nunca me ha movido, aunque ha sido importante, pero nunca me ha movido el dinero, por ejemplo, en esa situación. Ahí tuve una situación de 2-3 semanas loquísimas en las que en la misma me escribieron del proyecto de Vocento, que todavía no se llama Relevo, y también de Marca. Y bueno, pues en Relevo podría haber sido pues uno de los constructores del proyecto, pudiendo fichar o decidir un poco, proponer gente y demás, y liderar la información del Madrid. Y bueno, y luego la selección española, que como con Marca les dije que no tenía especial interés porque no estaba estrechamente ligado con el Madrid y que hay que descansar en algún momento, y que, oye, si me viniera muy bien porque hay 80 jugadores del Madrid, bien, pero que si no, que no me tiraba tanto. Y de hecho, que pensando en el Madrid y con el Mundial en 12 meses, yo quería cubrir a Brasil, que fue algo que que hablé con las dos partes y las dos me aceptaron. Y en Marca, pues un poco lo que me dijeron era: queremos que hagas más o menos lo que estás haciendo ahora, que vengas con tu agenda, que den noticias, que hagas entrevistas, que sigas así, que sigas creciendo. Y bueno, fue una decisión muy difícil porque luego también en Relevo pues hablé mucho con Hugo Cerezo, que a mí me parece muy buen periodista y que luego, además, por los amigos que tengo que han currado con él en la etapa de Relevo, creo que hubiera aprendido mucho de él y tenía mucha curiosidad por conocer mejor cómo trabaja. Luego también tenía la posibilidad de, no sé si de fichar a gente, pero desde luego de tener cierto poder de decisión. Y como de armar tu equipito, ¿no? De armar tu equipito.
Y como la mayoría de mis mejores amigos, que además eran muy buenos periodistas, estaban todavía en AS con esas condiciones, también eso me tiraba un poco. Recuerdo un día a mi hermano me dijeron, Mario, tú elige por ti y lo que más te interese y lo que más te gusta, porque tú no tienes que sacar a nadie. No tienes que salvar a todo el mundo, claro. Pero era una cosa que tanto a nivel humano como profesional me gustaba mucho el tener, digamos, la posibilidad de cambiar las reglas en ese sentido de esta gente vale y hay que cuidarla más y voy a intentar hacerlo, pero bueno, yo quería ir a Marca, yo había estado en muchos medios, pero sobre todo había estado en AS y yo sé lo que es estar en AS y ver a 2 o 3 de Marca decir, atentos a la web de Marca, decir, otra vez nos la han metido otra vez tienen algo mejor que nosotros, y tienen periodistas a los que admiraba y admiro mucho y que manejaban mucha información. Y, joder, yo quería sentirme parte de eso. Para mí Marca era el Real Madrid o es el Real Madrid de los medios de comunicación y, joder, pues eso. Al final incluso ¿Hasta qué punto te llegaste a dudar? Porque lo de relevo, que lo he comentado aquí, como lo del chiringuito, quizás alguna gente se acuerde, lo de relevo es más off the record, ¿no? O sea, tú no sé si lo has comentado públicamente, pero ¿hasta qué punto llegaste a dudar? Mucho, mucho, mucho. Pero sí que es verdad que el dinero de Marca era sensible, era inferior y hubo un momento que yo sí que dije, mira, por menos de esto no voy a ir. Dan igual, digamos, las escalas salariales, lo que sea. Yo además le fui de cara, creo que les llega a decir lo que me daban la otra parte. O sea, a los dos les dije en todo momento que estaba hablando con los dos e intenté ser lo más educado y lo más transparente posible. Y me dijeron, bueno, pues déjanos un fin de semana para hablarlo. Y bueno, pues al final llegaron a ese punto y ya está. Pero sí dudé mucho. Hay un momento, un día que hablándolo con amigos, volviendo de fiesta, le mando un audio a Hugo Cerezo y yo pensaba que me iba a relevo. Y ¿Te pasaba eso de que te despertabas un día diciendo relevo, otro día Marca, otro día relevo, otro día Marca? Yo ahí viví lo difícil, como protagonista, lo difícil que son las... También porque al principio lo mantuve muy en secreto, pero como se alargó y luego la gente también se enteraba, incluso algún muy buen amigo mío se enteró de rebote. Y claro, luego te estaban, ¿qué tal vas, amigo? ¿Qué te preguntaban y tal? Y claro, yo decía, mira, y hubo un momento que dije, ya no te voy a decir nada porque me levanto pensando en una cosa, hablo con mi hermano y creo otra, hablo con mis padres y pienso la contraria. Y hubo un elemento diferencial que a la postre también considero que me salió muy bien, que es el que más hablé con mi familia, aparte de esas ganas de trabajar y sentirme parte de lo que es Marca, que era el caso Mbappé. Yo veía... Lo que me había cambiado la carrera era sobre todo la cobertura ese primer verano loco de Mbappé de 2021 y sobre todo que el dar la noticia de ya hay primera oferta del Madrid por Mbappé. Esa fue la que me lanzó. O sea, mi Twitter ese día, no sé, creció muchísimo. O sea, fue una locura. Y yo en ese momento no estaba cerca o especialmente cerca del entorno de Mbappé, pero tenía claro que era el camino y que había que seguir tocando por ahí. Y yo veía muy raro presentarme al padre o a la madre de Mbappé diciéndole que soy Mario Cortegana, un periodista español que trabaja en un proyecto de lo que va a ser un medio de Vocento, de no sé qué, ¿sabes? En cambio, en Marca, es que me llamo Marca y ya está. Era como todo lo contrario. Y eso fue determinante y, oye, luego relevo sin tener eso. Para mí hizo un trabajo espectacular y, vamos, me daban también envidia, porque a nivel de información iban armados hasta los dientes. Cuéntame un poco, Mario, eso, la intrahistoria de Mbappé. Hablamos de 2021 en Goal, que te empezó a impulsar, pero en 2022, esa primavera, ese verano, como sabe todo el mundo, ¿no? José Félix Díaz adelantó el fichaje por el Madrid, no se consumó. Tú eras más negacionista, estaba la información de Polo, de Carpio. En las reuniones esas internas, que había nerviosismo, tensión. ¿Qué publicamos hoy? ¿Qué información tienes tú? ¿Qué información tiene el otro? ¿Cómo se trabajó en esos 6 meses de enero a verano hasta, o mayo, cuando se confirmó la renovación de Mbappé por el París? Era un poco difícil en el sentido de que, claro, había mucha gente con muy buena información o con buenas fuentes, por lo menos. Entonces, claro, el problema, entre comillas, que no fue problema porque luego realmente yo publiqué lo que quise prácticamente en el momento que quise prácticamente. Pero el problema es que si el periódico, hay una información que creo que firma Juancho, el director, que es Mbappé se cierra la semana que viene en Madrid. Y era verdad. Yo no la firmé
Pero si no se me llega a adelantar Juancho, a lo mejor yo la hubiera dado una semana después, porque 2, 3 personas y alguna que iba a estar en una reunión, me decía que iba a haber una reunión ya después de la eliminatoria de Champions en la que querían cerrarlo. ¿Qué pasa? Que ahí la parte de Mbappé, cuando todos piensan que se va a cerrar, se descuelga pidiendo unas cosas que sorprenden a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando una información y un periódico va con una información contrastada por un lado, incluso si sabes que es verdad, es muy difícil. A un periódico le cuesta mucho girar, porque tú no puedes estar o ahora con el Madrid, no puedes estar en un periódico diciendo uno, el Madrid no va a fichar nada y hacer una portada con eso, y otro que esté todo el día diciendo, el Madrid sigue peinando el mercado, va a fichar 2 jugadores. Claro. Ese equilibrio en un periódico como Marca, que es tan grande y que tiene tantos periodistas con fuentes, es difícil. Yo sabía que a nivel interno y a nivel externo, porque a mí ese año, y ahí ya la gente me quería mucho y me tenía mucha confianza, pero iba muy a la contra. Pero es que yo no podía hacer otra cosa, ¿sabes? Es que yo, si gente muy implicada me estaba diciendo... Pero te dieron libertad, por lo que veo, Mario, te dieron libertad para publicar cuando tú quisiese tu información, como Carpio Félix publicaba en la suya. Hay un punto de inflexión, creo que ya en mayo, que yo me había, no sé si ido a jugar al fútbol y luego me había quedado todo tronchado en el sofá y me había llamado Ochoa y me había escrito, y yo siempre tengo el móvil y digo, joder, ¿qué ha pasado? Y que me avisaba de que había una reunión como de urgencia que quería Carpio hablar con todos, y le digo, ¿pero qué ha pasado? Porque me sonaba, y dice, básicamente que tiene lo mismo que tienes tú. Y yo casi lo celebré porque dije, mira, por lo menos no voy a parecer un loco. ¿Sabes? Porque a mí lo de Mbappé, sobre todo en 2022, me reforzó. Pero admito que lo normal, y yo me hubiera quedado contento con el trabajo que había hecho, pero lo normal seguramente es que hubiera fichado por el Madrid y yo hubiera quedado como un bufón. Pero vuelvo a lo mismo, yo tenía que dar la información que tenía de diferentes partes y contrastada. No podía dejarme llevar por la corriente. Y entonces en esa reunión Carpio cuenta un poco con mucho más detalles, porque Carpio, a mí lo que me gusta de Carpio es que cuando normalmente, y se equivoca y nos equivocamos todos, pero cuando tiene una información, a mí lo que más me gusta es que tiene mucho detalle, da un nivel de detalle que es muy difícil que te den tanto detalle en una información. Y bueno, contó muchas de las cosas que estaban pasando y que habían pasado, y ahí empezamos ya un poco a girar, a por lo menos de dejarlo más abierto. Finalmente, tu información era la correcta, renueva con el Paris Saint-Germain, y si bien Ibai, Mario, entrevistó a Messi cuando fichó por el Paris Saint-Germain, tú entrevistas a Mbappé. Entiendo, no sé, me corregirás, que es la entrevista más importante de tu vida, al menos en cuanto a repercusión. La pregunta es clara. ¿Cómo se gestó la entrevista a Mbappé? Lo que nos puedas contar, claro. Sí, pues básicamente porque desde... En esos meses yo empiezo a entablar bastante relación desde más principios de febrero, en finales de enero, principios de febrero, con el entorno de Mbappé, con alguna persona muy importante del entorno de Mbappé. Y ellos siempre me agradecen el hecho de que ellos estaban muy molestos con la prensa española, porque decían que solo escribían lo que les decía Florentino. Incluso estaban un poco molestos con Florentino porque consideraban que estaba metiendo presión a Mbappé. Y ellos, como siempre, tuvieron a bien o me agradecieron, por así decirlo, que recogiera todas las versiones. Y incluso ya meses antes, sin saber lo que había pasado, recuerdo un día, no sé cuándo sería, igual lo tengo hasta destacado en WhatsApp porque fue un mensaje que recuerdo, pero me dijo, cuando todo esto pase, Kylian te va a dar una entrevista y lo va a explicar todo. Y a mí... Ese día, ¿cuál fue tu reacción? No me lo tomé en serio, ¿eh? ¿No te lo tomaste? No, porque son cosas que yo creo que se dicen y luego es el jugador más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo, y bueno, pues luego, no sé. Hombre, yo la iba a reclamar, iba a ir con el claro, oye, que yo, pero no... Y entonces cuando ya hay la resolución, yo ni me entero por el entorno de Mbappé. Esto era a una semana, creo que esto se sabe o se da ya la noticia el sábado, muy a primera hora. Y el domingo me llama Pablo Polo,
y me dice, oye, que y el sábado siguiente era la final de la Champions contra el Liverpool y yo iba a ir a cubrirla con Marca como el jueves o así. Y me llama Polo y me dice, oye, que estoy hablando con el PSG porque Polo tenía otra entrevista por ahí al día siguiente, el lunes, que era el acto de renovación, que estoy hablando con el PSG y dicen que Mbappé o que el entorno de Mbappé ha dicho que va a dar una entrevista en España, que es a Marca, pero que solo si estás tú. Buah. Pues, claro. Como el cuello de un cantador, Mar. Claro, me tenía que ir el domingo, prepararme maleta ya para una semana, porque me dijeron en Marca, no, ya no vuelvas, quédate allí, intenta y vas rascando lo que sea. Y nada, pues hacerme una maleta y llenármela para una semana, coger los vuelos, hotel y estar el lunes a primerísima hora en París para luego hacer la entrevista. Y evidentemente lo recuerdo con mucho cariño porque son cosas, fíjate, las digo ahora y me parece que no me han pasado a mí. Me cuesta, digamos, creerlo. O sea, son cosas que... Es que es heavy, Esto, pues estamos hablando, Mario, a lo mejor ya pasó aquel boom, ¿no? De 2022, pero España entera, al menos la futbolera, la periodística estaba en eso, centrado en eso. O sea, las cantidades de views que tenía cada gente que prendía stream en ese momento, las webs, era una locura. O sea, Mbappé, el fichaje anhelado después de muchos años de Florentino y del Madrid, y que te diera entrevista a ti, joder. No sé, ese día tuviste que levitar. Tuviste que levitar en algún momento. Muy bonito, la verdad. Te llama todo el mundo, Ibai para sus streams, Ciro López, Rubén Martín, Miguel Ángel Román, y además The Athletic. Llega la llamada de The Athletic. Para la gente que no lo sepa, pertenece a New York Times, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, y tú estabas en Marca, que como bien decía, era el periódico en el que querías trabajar. ¿Qué tan duro fue decir adiós a Marca en un año solo? Porque habías estado un año. O sea, tú no sé las relaciones personales, Mario, pero Goal, Marca y luego The Athletic en 2023. O sea, has saltado de cuna en cuna, Esto me empezaron a seguir dos jefes de The Athletic y yo me acuerdo mandarlo, creo que a varios grupos, uno del de For Amigos, en plan como de broma, de ojo que me fichan. Yo no me veía en The Athletic, o sea, y a las horas o al día siguiente veo que uno de los jefes, el que era el jefe principal, me había puesto, hola Mario, ¿cómo estás? Y yo dije, hostia. Y bueno, pues tuvimos una entrevista, una reunión, me contaron que venían a España y que querían que estuviera al cargo un poco de la información del Real Madrid y bueno, hablamos un poco y la verdad que el proyecto a todos los niveles era irrechazable. Y bueno, pues esto fue a finales de octubre. Y una de las cosas más difíciles era que yo tenía, nunca se me va a olvidar, el día, yo no tuve tiempo entre que yo, digamos, llegué a un principio de acuerdo con The Athletic o que ya tenía todo el cuadro general para poder hablar con Marca, porque era para después del Mundial, que empezaba en noviembre y esto fue a finales de octubre. Nos metimos en principios de noviembre. Y era el primer día que lo podía decir, era el día que nos hacíamos en Marca las fotos oficiales, digamos, para el Mundial. Era mi primer Mundial y yo hablé mucho Era muy difícil porque si lo decía antes, yo tenía miedo de que me bajaran del Mundial, porque al final un Mundial es una cosa en la que todos quieren estar y que cuesta mucho dinero. Entonces yo, en cierto modo, hubiera entendido que Marca hubiera dicho, mira, tío, has venido aquí, te vas en 10 meses o a los 11 meses, aquí hay gente que se está partiendo el lomo también como tú, pero que son los nuestros que se van a quedar y pues, para que tú te vayas ahí, que estás fuera. Pero por otro lado, yo no quería ni hablar con ellos durante el Mundial porque me parecía una putada para mí, para ellos, para todos y me parecía muy injusto. Y después del Mundial quedaba muy poco tiempo, porque además yo también tenía que ir diciéndole sí o no a The Athletic. Entonces la única oportunidad que vi, o la primera, fue el día ese. Yo quería hacerlo y no pude antes de las fotos. Y recuerdo que en todas las fotos, no sé si esto pasa mucho, yo en todas las fotos intentaba ponerme al margen por si me tenían que recortar. Había individuales y luego había algunas como de grupo, por si acaso. Y Ochoa, que fue mi jefe y que le cogí en ese año un cariño enorme y se lo sigo teniendo, aparte de la admiración profesional, le dije, oye, ¿puedes hablar? Y dice, ¿te importa luego que tengo una comida ahora? ¿Qué tal? Y digo, no, porfa,
Y Es nada, pues importante. entramos ahí en una sala y bueno, se lo conté y me puse a llorar. Porque realmente para mí marca había significado mucho. Y habían sido unos meses muy intensos en muchos sentidos y de un crecimiento y de una experiencia brutales. Y Ochoa especialmente a mí me había enamorado como jefe, como periodista, como todo. Me había ganado. Fíjate, te decía antes esto de Hugo Cerezo. Con Ochoa no tenía tanto y luego, aunque ya lo respetaba y lo admiraba mucho, pero se me puso ahí o incluso más arriba. O sea, fue una experiencia. Entonces, a alguien que apostase por ti, que te ha tratado tan bien con todo y que eso, decirle algo así. Y yo, aparte, ahí sí que me sentía muy, muy importante para el proyecto y para marca y para todo. Y creía también y ellos me habían dado una confianza y un protagonismo en la radio, vete a la radio con Quintana, en cosas que hacían, que ponían mi nombre y tal, que me sentía un poco que les estaba fallando. Pero bueno. Hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones. Como hemos comentado, has pasado de AS a Goal, de Goal a marca y de marca a Dialectic en un breve espacio de tiempo. Y te quiero preguntar que por la faceta de negociadora, no sé si tú tienes alma de negociador desde pequeño o tienes familia, amigos que te han aconsejado, porque intuyo, ya lo has explicado, ¿no? Que no ha sido fácil dejar unos medios con los que tenías cierto arraigo y demás. ¿Cuál ha sido tu ABC para negociar con los medios y para decantarte por una oferta u otra? Yo tengo una familia que es maravillosa en todo y especialmente, y en esto han estado, porque yo con mi familia consulto todo y luego tengo un hermano que es muy, 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 muy inteligente y es el que me ha El que dado... te pasaba las chuletas, ¿no? Los apuntes de pequeño y la ropa, pues también te ayuda a negociar, ¿no? Es el que me ha dado 2 o 3 frases de cómo decir cuando tienes que pedir algo, sobre todo hablando de dinero, de cómo decirlo. Dile que yo lo diría así, no sé qué. Y la verdad que, por ejemplo, cuando Goal, pues lo que pedí me lo dieron. En marca más o menos, o sea, es mi hermano el que me dice, yo si fuera tú, aunque quieras en marca, también para demostrarte cuánto te quieren, si están los otros tan a tope, yo les diría que o esto o nada y luego vimos cómo decirlo, también con la ayuda de mis padres y también un poco el lado humano de gestionar. Fíjate, Hugo Cerezo, durante la negociación con Relevo, con Vocento, incluso llegó a mencionar de ir a ver a mis padres y todo, porque yo los mencionaba mucho porque sabían que eran muy importantes o que yo también son muy buenas personas y son gente muy... Y yo también quería hacer o intentar hacer las cosas bien y en eso me apoyaba mucho en ellos. Y bueno, y luego en The Athletic, pues un poco lo mismo. Yo sabía un poco, por ejemplo, en el factor económico, por otros compañeros o incluso de otros medios, en qué cantidades se podía mover. Lo aconsejé con mi hermano. Mi hermano, por ejemplo, te dice, mira, Mario, tú no tengas miedo a pedir, porque tú te ves como Mario Cortegana, pues eso, mi hermano, ¿no? El de toda la vida. Pero si tú fueras de Athletic y fueras a fichar a alguien para seguir al Madrid, tú no te das importancia, pero yo ¿qué haría? Mirar en marca o en AS. Y en marca, joder, tú mira lo que has hecho este año. Y era verdad. ¿Quién ha entrevistado a Mbappé? Tú. ¿Quién no sé qué? Tú. ¿Cuánto? Si tú fueras eso, ¿cuánto? No pienses en lo que ganabas en AS o en lo que ganabas en esto. O si quieres ir al Mundial, que no te lo dan, pues igual te tienes que plantear ir con ellos, porque marca sí que te ofrece ir al Mundial. Pues cosas así, ¿sabes? Mi hermano es muy inteligente y mi familia y también el lado humano y pues consultándolo con todo y desde que tengo novia, pues también con mi novia, que es casi como mi segundo yo. No hago nada sin consultarlo con ella. Y sobre The Athletic, Mario, que yo he hecho mucha pedagogía aquí en el canal, ¿cómo operan para dar una información? No solo de mercado de fichajes, cualquier tipo de información. ¿Qué pasos hay que seguir en The Athletic para publicar? Bueno, lo más importante es que a ellos, y han cambiado un poco desde 2023 que llegué, pero a ellos no les importa tanto el darlos los primeros. Por supuesto es un objetivo y cada vez más ha ido transicionando bastante a eso, pero por poner un ejemplo, a ellos les gusta mucho una pieza de así fichó el Real Madrid a Mbappé. La intrahistoria, ¿no? Eso es, con un montón de detalles. De hecho, una de las cosas que a mí al principio más me costó, pero también ha ido cambiando el medio de la empresa, es que decía, esto es muy bueno, guárdatelo para cuando se... No, guárdatelo, como me lo guarde va a salir en otro lado seguro. Y desde esa perspectiva de pausa va ligada a chequear las cosas y rechequearlas. Normalmente
normalmente cada noticia pasa por al menos 2 fuentes que vengan de diferentes partes. O sea, no vale que si el Madrid va a fichar a Mbappé te lo diga la madre y el padre, ¿sabes? Ha habido casos incluso un poco difíciles de gestionar sabemos que es verdad, de que te hayan enseñado un documento o de que te hayan enseñado algo y que te digan no, pero si tienes que ir al club y si el club te lo niega rotundamente, no podemos o a ver cómo lo ponemos o eso. Y es un poco... hay que preguntar en muchos sitios y es complejo, pero la posibilidad de fallar o de no estar acertado es muy limitada. Porque lo bueno es que te puedes equivocar porque todos nos equivocamos, pero no porque lo hayas hecho mal, sino... Bueno, lo has hecho mal, pero no porque te haya podido dar una noticia o las prisas, sino porque, bueno, pues porque todos fallamos. Y cuando son sensibles, Mario, las informaciones, incluso te he escuchado alguna vez que se lo comunicas al club, ¿no? O al jugador en este caso, para que tengan constancia, ¿no? Por si quieren dar su versión de los hechos, ¿no? Sí, todo, casi todo. Mira, cuando nosotros publicamos por primera vez, que ya había salido en algún lado, que el Real Madrid quería a Lenny Lloró, nosotros pasamos oficialmente, digamos, por comunicación del club y me dijeron que no, que era mentira. Claro, tú sabes que es verdad porque la tienes por otra gente del Madrid, que además te ha dado más cosas más probadas, digamos, o que los tienes testados, por un entorno, por un intermediario, por el club francés, pero si te dicen en comunicación del Real Madrid que no, cuesta mucho. Entonces, la primera reacción fue, bueno, pues no sacamos nada. Y yo dije, mira, por favor, lo tengo de esta parte del club, de esta parte de Francia, de esta parte de no sé qué. Y lo que hicimos es poner algo como, en cualquier caso, el Real Madrid aconseja o pide cautela con este nombre porque no sé qué, porque no sé cuánto. Porque claro, tampoco... También es una cuestión es un proceso de adaptación. Normalmente el funcionamiento de los clubes ingleses no es como el de los españoles o no por lo menos con el del Real Madrid. O sea, yo ahora me dicen, oye, el Madrid va a fichar a Zubimendi y es verdad, y yo a lo mejor paso por el Madrid y dice, en la vida hemos hablado con él ni queremos. Normalmente, en un club inglés, cuando pasas por comunicación te dicen, pues no lo sé, déjame chequearlo y tranquilo, que no va a salir por otro lado, o te dicen, oye, he preguntado esta mañana y es verdad, o de esto no me va a decir nada la directiva o quien me lo tiene que decir, pero gracias por avisarnos, adelante, si queréis sacarlo, adelante. Pero sí, nosotros, puede haber alguna excepción, pero 90% de las veces siempre pasamos por alguien de comunicación del club. Informaciones que sí has dado, que no te has podido, que has podido contrastar y que han molestado, y hablabas del Madrid, incluso hasta el punto de que te han vetado, ¿no? En rueda de prensa en los últimos tiempos con Ancelotti, ni tu compañero Guillermo Ray ni tú han podido preguntar. Ahora sí entiendo que con Xabi Alonso está todo en orden, ¿o no? Me niegas con la cabeza, ¿eh? Después del Mundial, esta mañana no he podido velas, Mario. Y parece que ha vuelto. Sí, esto no... Si nos puedes explicar un poco qué pasó para que no te dejasen preguntar, porque tú preguntabas con asiduidad. Sí, todas las ruedas de prensa. No tengo una explicación oficial, pero el timing coincide con una pieza que nos dijo mucha gente del vestuario, desde jugadores a staff, cuerpo técnico, que se había hablado mucho. De hecho, nos sorprendió porque al final, pues The Athletic es un medio extranjero y de suscripción. Entonces, pero hubo una mañana que fue una de las tensiones internas que había entre Pintus, Ancelotti y su staff y demás. Y eso no te puedo decir más porque no tengo la explicación oficial y porque no lo sé. Lo que se dice o lo que creemos es que es por eso, lo cual a mí me decepciona profundamente por lo que acabo de explicar antes. Nosotros, en la elaboración de esa pieza, para la que teníamos información, pues yo creo que los primeros que levantan esa liebre de los problemas creo que son Relevo. Nosotros para entonces ya teníamos algo. ¿Qué pasa? Que como trabajamos tan lento y siendo tan cuidadosos, sobre todo en estos temas, no digo que Relevo no lo hiciera, pero digo que para nosotros, por lo que nos piden los editores, pues no podíamos ahí. Y a lo mejor sacamos, pues respecto a la información de Relevo, a lo mejor a los
a las 3 semanas y entre medias, pues el AS, el Marca, todos sacarían sus cosas. Mi sensación en toda la prensa española es que habían matado a Pintus. Igual que antes, entre todos le habíamos puesto que parecía la leche. Nosotros para esa pieza hablamos con todas las personas mencionadas o con alguien que estaba autorizado para hablar con él. Es decir, si decíamos que Ancelotti pensaba que Pintus es el peor preparador físico que ha tenido, nosotros hemos hablado o con Ancelotti, o con el hijo, o con la hija, o con la mujer, o con el jefe de prensa, o con el agente. Y ha tenido la oportunidad de matizar algo Y lo mismo con Pintus o gente muy cercana a él, o gente de su staff, o con todos. Y de hecho, por ejemplo, hay una crítica a Pintus y se explica. Sin embargo, la postura es que no es tanto cuánto corres, sino cómo corres, y que internamente manejan unas métricas de la cantidad de sprints por partido, no sé qué, estaba explicado, pues como se veía dentro en la parte de la preparación. Entonces, luego tú ves casos como la gestión que hacen algunos medios o la de generadores de odio, porque yo diría odio o de animadversión que hay en muchos medios de comunicación y que a esos nunca les retiran, o informaciones falsas y que dejan mal al club y que a esos nunca les dejan sin turno de palabra, a mí me molesta. Yo no lo necesito para mi trabajo, me gustaría preguntar, por supuesto, no es algo indispensable para mi trabajo, pero me molesta porque lo considero una falta de respeto y una injusticia, sobre todo si no había una explicación. Una cosa importante, que creo que es importante, nosotros fuimos, antes de publicar esta pieza, a comunicación y dijimos, oye, vamos a publicar, que Ancelotti piensa esto, que ni nos respondieron. No, yo entiendo que si tú me dices, todo es una basura, os lo estáis inventando, la prensa siempre está metiendo mierda, y lo pongo así, o lo pongo como lo tenemos y digo, sin embargo, el club niega todo lo expuesto. Lo puedo entender, pero es que ni nos contestaron. Entonces, y a día de hoy sigues sin tener explicación. Seguimos sin eso. Bueno, hablé con una persona que me llamó por otra cosa, de alto rango, de altísimo rango de comunicación del Madrid, y la respuesta fue que pues no sé, que soy muchos medios, no me constaba, y me dijo que le preguntara a otra persona que evidentemente no era la persona de comunicación para responderme sobre eso, y por supuesto ni le metí en el aprieto ni nada, porque a mí, y lo dije un día en el canal de Rubén, a mí lo que, sin desmerecer, insisto, me gustaría preguntar, y a veces es útil para el trabajo, pero a mí lo que me importa es que todo el mundo esté diciendo que el Madrid no va a fichar a Mbappé este año y que yo diga que se está estudiando y que el Madrid lo fiche. O que el Madrid, o quien sea, o que esté todo el mundo diciendo que el 9 va a ser para Gonzalo y que yo diga que sea Hendrik y en 3 horas haya un comunicado. O que el Madrid también de la semana pasada lleve 2 días o 3 sin entrenar Camavinga y no haya parte médico, saque yo que está lesionado y a la hora y media haya un comunicado. Mi trabajo y lo que a mí me hace feliz y lo que me gusta hacer es la información, y para eso no necesito directamente las ruedas de prensa. Si me dices que entonces me duele o me decepciona porque creo que es injusto por lo que he dicho. Y porque no me han dado, porque a lo mejor si me dicen, es por esto, yo intento siempre ser muy justo, y si me tengo que disculpar, decir, oye, pues mira, aquí lo hice mal, perdóname. Pero vamos, que viendo lo mal que lo hacen otros y hay barra libre con ellos. Bueno, incluso algunos preguntando con doble pregunta de mismos medios de comunicación, pero bueno, eso es otro tema. Pregunta, hablabas del Madrid, de información. Una frase tuya, Mario. No tengo hilo directo con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, pero tengo mis fórmulas para llegar a saber lo que piensan. No te voy a decir cuáles son esas fórmulas porque no me las vas a explicar, pero ¿consideras que con Florentino y José Ángel tienes las puertas cerradas, que no puedes sacar información solo a través de ellos? No, o sea, no sería tan categórico, más o menos del Real Madrid y después de tantos años, pero vamos, ya desde hace bastantes años, más o menos tienes hilo directo con todos. Luego tú notas lo receptivo o no que pueda ser desde el presidente al que abre la puerta de Valdebebas. Y yo no sé, que no tengo ese hilo tan directo que tienen otros, que curiosamente sí que noto el respeto, no solo por cosas que me hayan dicho a mí, sino que le hayan dicho a otra gente del club con la que sí que pueda tener más relación y que
y demás. Pero bueno, luego las alternativas, pues no sé, es que es muy. Yo a lo mejor no me puedo llevar contigo para tener, o no lo suficiente para tener información de Fuera Caretas, pero me llevo muy bien con Quillo Barrios. O me llevo muy bien con quien se lleva muy bien con Quillo Barrios. ¿Qué pasa? Que claro, cada escalón que bajas puede o no, porque yo creo que muchos de los problemas que tienen los periodistas más cercanos al club es que creen demasiado a los que más mandan y no preguntan a otros lados, y eso a veces va en su contra. Cada escalón que bajas, cuanto más te alejas del foco principal, de quien más te puede dar la información, siempre tiene más riesgo. Pero por eso yo pregunto a mucha gente antes de dar una noticia. Te escuchaba también otra frase tuya, Mario, sobre agentes intermediarios y lo que dices, que muchos periodistas solo tienen la fuente de Florentino, José Ángel, y les engañan. Tengo la suerte de que a mí no me usan. ¿Y cómo se consigue eso? Que las fuentes no te usen. A mí me gusta hacer mi trabajo, digamos, como si fueran relaciones personales. No, queda un poco mal decir de amigos, pero mi relación con la mayoría de la gente es, pues eso, por eso hablo con ellos en vacaciones. Porque si me voy de vacaciones y está jugando en Madrid y me llevo con voy a decir, el hermano de Courtois, que igual no tiene ni hermanos, con el hermano de Courtois y hace un paradón o hace una exhibición, pues a lo mejor le mando un mensaje y digo, joder, ¿cómo está? O qué, o no sé qué. O si la caga también, le digo, joder, vaya liada, pero bueno, no sé, lo que le dirías a un amigo. Joder, Siempre Manu, estás alimentando, ¿no? Las relaciones claro, con... ¿qué directo has hecho? Oye, Manu, o joder, pues no me gustó el otro día esto de tu programa, o de cómo se lo dirías a un amigo, y con esa constancia. No es, oye, te escribo, Manu, para que me metas en tu programa, porque quiero la exposición y porque quiero el dinero. No te escribo solo por el interés, te escribo porque tenemos ese tipo de relación, de hablar, y no solo decía Courtois, pues con el hermano de Courtois, insisto, porque no sé ni si Courtois tiene hermanos. Con el hermano de Courtois no hablaría solo de Courtois, pues hablas de tu vida, o hablas del fútbol, o sube una story viendo al Liverpool y digo, estos como los pillen, o estos están muy mal, a ver si tocan Champions, pues cosas así. Es un poco una continuidad que haga que... Y luego yo creo que también la gente ve el tipo de periodista que eres, porque en el sentido de cuando te dicen una media verdad o cuando no eso y ven que no vas detrás, yo creo que la próxima se la ahorran. Y sobre todo ahora en The Athletic, que la gente del mundo sabe mucho, que preguntamos, ¿para qué te voy a decir algo que es mentira? Si se va a saber escandalosamente en 2 horas o en 2 semanas, y aparte, entre medias, tú seguramente lo sepas porque vas a preguntar a otros lados, te van a decir que no, y voy a quedar delante de ti como un cretino. El presente, quiero tocar el presente. Mencionaba antes varias colaboraciones que hiciste, sobre todo el momento del boom de Mbappé con Ibai y tal. Ahora mismo, si no me equivoco, corrígeme, estás colaborando con Rubén Martín en su canal de Twitch, con Iñaki Angulo en su show y en De Fuera Amigos, y lo de Miguel Ángel Román, que has estado los últimos años, pero parece que ahora va a cambiar un poco la estrategia del canal y no vas a seguir con esas colaboraciones. Pero no, todas son en medios digitales, canales de YouTube, de Twitch y tal. ¿Por qué no hay ninguna en un medio convencional? ¿Es algo que tú has rechazado o todavía no te quieren llamar por X motivo? No, o sea, no, ¿No se ha dado el caso? No, alguna vez me han tanteado de algún lado, pero solo tanteo, y pues no lo sé. Yo creo que puede ser, yo creo que hay un poco de que como tampoco a lo mejor pertenezco a ningún gran medio, digamos, de España y lleve tiempo allí, ¿sabes? O que sea, por ejemplo, el periodista de Marca o de AS o el redactor jefe o creo que puede ser un poco por eso, como que tampoco tengo a lo mejor esa red de contactos de que me lo invento, de que un Juan Carlos Rivero, ¿sabes? Tú ves la gente que lleva a Juan Carlos Rivero a Estudio Estadio y, bueno, pues se nota que es gente en general, con la que ha crecido en la profesión, claro, y que son amigos, y que yo no tengo eso. Si ves cuando estaba Gol, pues Lama, ¿qué hace? Pues lleva a su gente de COPE. ¿Por qué va a llevar Manolo Lama a Mario Cortegana antes que a Miguel Ángel Díaz? Que claro, convive con él y que le parecerá mejor profesional que yo, y eso. Entonces yo creo que hay un poco de eso, o que no sé. No... Y lo que hemos comentado a veces, Mario, que
que la influencia, por así decirlo, de The Athletic en España, a ser un medio extranjero y, como decías tú ahora, de suscripción de pago, no tenga mucha fuerza? ¿Crees que eso puede influir o te puede influir a nivel profesional o te da un poco igual? O sea, me da igual en el sentido de que a nivel industria, lo que es club, vestuario, agentes, intermediarios, y a nivel gente, número de seguidores en redes sociales, cariño, volumen de hate, que pasan los años y sigo teniendo bastante poco, me considero un privilegiado también en eso, situación de trabajo, del medio en el que estoy, en el todo. No me hace falta nada más. Luego tengo las colaboraciones, lo de Iñaki, Rubén, que creo que es uno de los mayores expositores que hay. Tampoco necesito nada más, ni a nivel de exposición, ni económico. No es que necesite una colaboración más para vivir mejor, ni nada. Alguna vez, hablando con algún amigo, sí que ves el punto de que a lo mejor es un poco raro. Yo creo que The Athletic no tiene nada que ver. Una vez hablando con alguien de relevo, porque no hubo un par seguidas que no citaron y luego yo reivindicaba mucho que les citaran, y me decía un muy buen amigo: no, es que creo que no lo ha visto, hablándome del periodista que no me había citado. Y digo, mira, y porque decía, y como soy de Athletic, que sois extranjeros y que no sois competencia directa nuestra, y digo, ya, pero para no ver algo mío tienes que no ver ya no solo mi tweet, que tengo bastantes seguidores, sino Madrid Zone y Madrid Extra, que en cuanto que pongo algo, y es lo que más se mueve en el mundillo, que llega al vestuario, que llega a todos los lados, la cuenta de Athletic, luego lo que genera, porque claro, si lo tuiteo yo, pues está fulanito de Twitter Real Madrid retuiteándolo, comentándolo, están varios. No sé, a mí no cuela, parece, ¿no? No cuela que no me cuela parece, que no sí, no me parece suficiente excusa, sinceramente. Sí. Hablabas de amigos, Mario. ¿Se puede tener amigos como Rodra en ESPN o como Ramón Álvarez de Mon aquí en YouTube que manejan también como tú información del Real Madrid? ¿Se puede ser 100% sincero con ellos? Sí, bueno, yo con Rodra tengo una relación estupenda de hablar todos los días prácticamente, e incluso cuando se puede de ayudarnos. Y como con ellos muchos, Ramón, en cuanto que das algo, te está escribiendo o para darte la enhorabuena o me sorprende pero voy a preguntar o no sé qué, y ya empezamos a hablar. Pero claro, Mario, tú manejas, todos ustedes que manejan información, es material sensible. Tú a lo mejor te pregunta Ramón, me lo invento, o Rodra o quien sea, mira, ¿conoces si esto se puede dar en las próximas semanas y tal? Y tú a lo mejor tienes la información y le vas a dar. Si le dices la verdad, pues ya le facilitas el trabajo. No, hombre, claro, porque tenemos unos límites, ¿sabes? Por ejemplo, hay códigos también ahí, ¿no? Claro, o sea, quiero decir, por ejemplo, Rodra, que es muy buenazo y muy inocentón, ha habido veces, sobre todo al principio que estaba empezando, que le hacía mucha ilusión y yo le decía, esto ni me lo puedes contar a mí, para allá, no hables más, y no se lo puedes contar a nadie, y no sé qué, porque él es muy bueno y tal. Claro. Y más o menos sabes un poco, o sea, por ejemplo, no lo sé, si ahora yo doy, el Madrid peina el mercado por un centrocampista, que sería algo así como más nuevo porque no ha salido, a lo mejor me escribe Ramón y me dice, me sorprende un poco porque me dijeron en el club o porque no sé qué, y a lo mejor yo ahí puedo decirle un poco, pues a mí me dijeron, le puedo dar alguna pista, no le voy a decir, imagínate, Xavi Alonso, me lo he cruzado hoy tomando un café y me ha dicho, no, pero hay muchísimas formas de decir las cosas y un poco de comentar la jugada, ¿sabes? Y dependiendo del grado de confianza con la persona y demás, hay muchísimas formas, y yo, vamos, una de las cosas, estoy muy contento de la relación que tengo con él o con Picón, que ahora no está, digamos, en ningún medio como tal, pero también me llevo muy bien, Fernando Tavero de Las, hay mucha gente. Y lo contrario, Mario, que haya gente que por tu nivel de información acertadas y tal, te vaya pillando manía y esté esperando que la cagues para hacerlo público, para ponerte la zancadilla en algún lado. ¿Lo has notado? 100%. 100%, porque, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Supercopa de Europa del año pasado, Polonia, sala de prensa, previa de la final, yo estaba en una de las filas delante, habíamos sacado el día anterior o hace 2 que Arabia Saudí iba por Vinicius y el Real Madrid lo estaba negando a muerte. Mira, este es un caso en el que no hicimos caso al Real Madrid, porque lo tenía tan atado que decía, mira, ya además a lo mejor en comunicación en ese momento incluso ni lo sabían. Y, o sea, hay veces que dices, o igual incluimos alguna línea o algo, pero porque lo teníamos de diferentes partes y o a lo mejor ahí en vez de 2 fuentes te piden 3 o incluso 4.
y escuché a un compañero además con el que no tengo mala relación en absoluto. De hecho, diría que tengo buena, decir, esto es un tonto que se lo inventa y ahora el resto van detrás. Claro, luego cuando pasan los meses y ve las de tertulias que se hacen con una noticia que supuestamente había dado un tonto, pues bueno, pues seguro que lo hay. Hubo una, y esta como fue pública, la voy a decir pública, de Maroto, cuando se fue Benzema y el club empezó a decir que no, que de dónde había salido eso de repente, y cogió un tuit que además no era ni de Athletic. Cuando hubo ese día y medio un poco de dudas o de que Internet no es la realidad, ¿no? Que le dijo a Quintana. Eso, ¿no? Es que no sabía lo que había pasado, y cogió un tuit que no era ni de Athletic, era del New York Times, y puso como unas interrogaciones o algo así, y yo recuerdo hablarlo internamente y decir qué ganas nos tenía, ¿eh? Y luego cuando se hizo oficial, pues bueno, pues eso. Seguimos con el presente para encarrilar ya los últimos minutos. Tu canal de YouTube, aparte de todo lo que hemos comentado de tu trayectoria en muchos medios y en The Athletic, que estás desde 2023, tienes tu propio canal de YouTube, creo que llevas un año y un par de mesitos más o menos. Estás rozando los 50.000 suscriptores. Gente, aquí ir al canal de Mario. Venga, vamos, a suscribirse. Vamos. Aquí ya los 50.000 el canal de Mario y aquí a los 70.000 Mario. Que no puede ser, Mario, no puede ser que el 60% de la gente que ve las entrevistas, Mario, no está suscrita. Eso no puede ser. Hay que darle el botoncito. Yo sé que mucha gente, como Mario, se la pone mientras va a caminar con los perros, darse un paseo, mientras cena, se la pone de fondo, pero hay que darle el botoncito, que no pasa nada, no hace daño. Es gratuito, no hace daño, no quema la pantalla, te ayuda bastante. Pero bueno, en tu caso, Mario, el canal, hay muchos periodistas, especialmente Fabricio Romano, que han hecho su propia empresa, ¿no? Con redes sociales y demás. Y te quiero preguntar si tú tienes a corto plazo, a medio corto plazo, esa idea de fondo, de crearte tu propia empresa, por así decirlo, o estás más cómodo en un medio principal, en este caso The Athletic, y las redes sociales como algo complementario? Es que ahora estoy muy bien con todo. Con todo. Lo que hago, cómo lo hago, el dinero que gano por lo que hago. Es un cuadro tan completo y soy tan afortunado que no. Es algo que alguna vez o que me han recomendado, sobre todo amigos que están muy metidos o en YouTube o en redes sociales pero al final más o menos hago lo mismo, y el tener una gran cabecera detrás vuelvo a lo mismo. Yo me he hecho un nombre y considero que cada vez se me conoce más, pero para mí también es muy importante cuando me presento a alguien decir soy Mario Cortegana de este medio, en este caso de The Athletic, o ir a un mundial de clubes representando que para obtener acreditaciones, mundial de clubes pagarlo, ya puedes facturar muchísimo, muchísimo en YouTube y en lo que sea. Costearte un mundial de clubes es mucha pasta, y tener una gran empresa detrás, no solo por pasta, es la imagen, la tranquilidad, los compañeros, no estar solo. Entonces no es algo que a día de hoy me esté planteando. No lo descarto en un futuro porque, bueno, pues también puede llegar un momento en el que digas, mira, pues a lo mejor digas, llevo muchos años currando, digamos, con gente o currando en empresas, voy a apostar por mí, las cosas que ahora no te gustan tanto a lo mejor de tu trabajo, que son las mínimas y que son anécdotas, a lo mejor se acaban volviendo más grandes, o tú te haces, con el paso de los años, las cosas que no te importaban tanto ahora te importan un poco más, y al final dices, bueno, pues tengo ahí una cosa que me gusta mucho, que son mis redes sociales y sobre todo en el último año y pico YouTube, que hemos ido creando una comunidad que muy amable, muy maja, de un número bastante considerable, eso, casi 50.000 personas, es algo que me gusta mucho, y sé que es algo que tengo ahora para hacer otro tipo de cosas, y que el día de mañana no descarto que pueda llegar a ser mi sujeto, mi sustento principal y mi mayor motivación, pero ahora es que tengo tantas cosas y que me gustan tanto que no me lo planteo. Y en YouTube colaboras con Iñaki en el show y también de For Amigos, que se emiten en directo los jueves por la tarde. Pero te quiero preguntar por Iñaki, porque todo el mundo tiene la imagen de Cafre y tal, que de vez en cuando se le va el teclado y en Twitter empieza ahí a rajar, también en su canal. Pero te escuché una vez también, creo que fue con Quillo, decir que para ti, para tu carrera, te aportó mucho, te dio mucha exposición. El otro día veía un vídeo de Ibai que hizo este típico polígrafo y le preguntaban que si había mucha gente que se había ganado la vida o que había hecho carrera gracias a él. Y él dijo que sí. En el caso de tuyo con Iñaki, ¿qué porcentaje o qué agradecido estás, a la exposición que te dio en su día? Bueno, y que te sigue dando también. Muchísimo.
de hecho, a mí la gente por la calle cuando me dice algo que es corteganita y es que eso es algo suyo. Y ahora que hace unos meses que no sé por qué, ni lo hemos hablado, me llama más Mario, se refiere a mí como Mario, pues la gente me llamará más Mario por la calle, ¿sabes? Yo Antes siempre era el Fabricio Romano de Sí. algo, ¿no? Antes era el Fabricio Sí, Romano de algo, ¿no? No, español y el hombre que más sabe sobre la mujer. Y había eso y te lo decían. O sea, a ver, evidentemente él te pone en un escaparate o en un altavoz brutal. Luego tú tienes que sostener eso y tienes que gustarle a la gente y, hombre, claro, me doy mérito mío y más, ya van unos cuantos años. Pero yo siempre lo digo, tanto él como las cuentas inglesas, que tan denostadas a veces, porque es verdad que a veces se equivocan y hacen una mala traducción o ponen algo pero son altavoces de mi trabajo que creo que han sido muy, muy importantes. Y en el caso de Iñaki, pues mucho. Hay veces también que te cuesta algún disgusto, porque hay gente que tiende... me decía Eu, por ejemplo, que mira mucho los comentarios de YouTube y que me ayuda con un montón de cosas, entre las suyas. Siempre saca ahí para mirar esto, lo otro. Y en los 2 últimos vídeos me han puesto algo como deja de juntarte tanto con Iñaki. Cuando yo con Iñaki coincido en muy pocas cosas realmente, pero Pero que la gente piensa que todo el mundo debe pensar igual. Tú puedes ser amigo de alguien y discrepar en lo futbolístico, en lo político, en lo vital, en todo, ¿sabes? Que la gente piensa que Iñaki, como te juntes mucho con uno, tienes que pensar igual. Tal cual. Y de hecho yo creo que se nota en directo porque no coincidimos siempre, no eso. Y es más, yo a veces a Iñaki le digo, mira, casi eres tan pesado a veces que prefiero que no pienses como yo o que no respaldes mis informaciones y mucho menos mis opiniones, porque acabas volviendo a la gente en contra y al final me vas a salpicar. Pero no, Iñaki es, y vamos, no solo conmigo, que yo he ido con Rodra al Bernabéu cuando había colaborado a lo mejor solo 2 veces, que no era lo que soy Rodra, y a lo mejor me paraba alguien para saludarme o para hacernos una foto. ¡Ay, tú eres Rodra, ¿no? Fugachi, no sé qué. Y eso pasa con mucha gente y es mérito de él. Y bueno, mira dónde estamos todos los que estamos bien colocados y estamos en buenos sitios. Todo lo que toca a él va muy bien y va muy para arriba. No, por eso lo quería resaltar, porque es verdad que tiene la imagen que tiene, pero es verdad que apoya sobre todo a gente joven que arranca, que empieza. Y lo que tú decías, ¿no? Rodra, Guillermo Ray también, tu compañero en The Athletic. No sé si me escapa alguien por ahí también, Iván Martín, de OK Diario, bueno, que también le da mucho altavoz. No a ese nivel a lo mejor, porque ya tenía más carrera y tal, pero de grado. Álvaro de grado también. es que bueno, Andrés. Me llamo Andrés, ¿no? Son gente que yo creo que a ellos dos los pondría, los de Fora Amigos, nos pondría más o menos al mismo nivel. Y de grado lo dice, que va ahora, fíjate, porque claro, nos vamos haciendo mayores, que va paseando a las niñas por la calle y le para a uno y dice, Great, ¿qué tal la paternidad o no sé qué? Joder. Es que Sí. eso... Y yo se lo agradezco mucho y me alegro que me hagas esa pregunta, porque aunque estoy seguro de que no va a ver la entrevista... Sí la ve. Él dice que no, pero la de Fuera Careta sí la ve. Yo no sé, sí. Yo creo, pero vamos, que pues como te decía antes, es de justicia y hay que ser, para mí es muy importante ser agradecido con la gente, y lo he intentado también en la entrevista, por ejemplo, con Matilla o con Ochoa o con gente, y por supuesto con Iñaki, vamos, le tengo un agradecimiento muy grande. Mario, últimos días del mercado de fichaje. Guía básica, Mario Cortegana, The Athletic. Top 3 de periodistas insiders del mercado de fichaje, no solo de España, a nivel mundial, que para ti sean los más fiables del mercado. Ornstein, segurísimo, el primero, el líder. O sea, ¿The Athletic? De Athletic, compañero de The Athletic. Tengo la suerte de trabajar con él porque es que tú dices, ¿cuándo desconectas? Es que, ¿sabes el meme este de mira, está sonriendo al meme, al móvil, seguro que está hablando con otra? Mi novia, cuando me ve sonreír al móvil, dice, ¿qué ha puesto Ornstein? ¿Sabes? O sea, claro, yo estoy en un montón de canales de Slack en las que de repente pone, por favor, prepara esto, ¡pum! Bombazo. Y de repente ya ves a todos detrás y nada, es una maravilla. Y lo que más me gusta de él, que es algo que yo estoy también un poco ya desde hace tiempo en esa línea, o intentando, ¿no? En la suya, ¿no? Pero es el estilo. Él nunca tuitea qué bueno es un jugador, qué buen acuerdo ha hecho esta agencia, qué bueno es este directivo. O sea, es todo lo contrario a la prensa española, digamos, ¿sabes? Luego no repite la misma información
ni habla sobre lo mismo 80 veces. Él dice, ¡pum! Se hace. El Arsenal hablando con el Chelsea por este jugador, ¡pum! Todos detrás. Al rato, ya hay acuerdo total, al día siguiente, pero no empieza a poner 80 tweets ni a hacer 80 vídeos de lo mismo. Es pum, 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 pum. Y con un grado de fiabilidad. Y eso y en esas hemos estado todas, en las de, aparte de que lo pienses, hablar bien de alguien. Joder, a mí ahora con la notoriedad, con el crecimiento en redes y tal, tengo mucha gente, a ver si le dan más cariño al mío, que solo ponen los golazos de no sé quién o no sé cuánto y tal. Y más allá de que lo pienses o no, por eso es muy difícil. Él es pa, pa, pa. Entonces, para mí, el mejor con bastante diferencia. Y luego me está gustando mucho, no sé ni cómo se llama, uno que es independiente, Ben Jacobs o Jacobsen o algo así. Me parece que también está dando mucho, con mucha fiabilidad y con bastante buen estilo. Estaba intentando mirar el nombre de este hombre, pues no. Ben Jacobs. Ben Jacobs. Vamos, es súper conocido. Tiene un montón, 634.000 seguidores en X, por ejemplo. Y el tercero, yo creo que te diría Mateo Moreto. Te diría Mateo Moreto. Ahora está con Marca, ¿no? Estaba en relevo anteriormente, ahora está colaborando con Marca al menos. Sí, eso es. Creo que Mateo Moreto sería el tercero, sí. ¿No metes a Fabricio? Es que Fabricio me parece que está en otra liga para lo bueno y para lo malo. Y he metido a Mateo porque me parece muy bueno en lo que hace y con un grado de fiabilidad y además en un mercado muy amplio. O sea, te puede dar lo mismo en Portugal que en segunda división. Pero no me gusta y mira, lo voy a decir porque como uno está en otra liga y a otro estoy diciendo que es el tercero que más me gusta, me parecen muy pesados, muy pesados. A mí, por ejemplo, con lo de... Bueno, no voy a hablar de mí, ¿vale? Pero en cuanto que tuitea un periodista, que ellos se están retuiteando, están poniendo emojis, están poniendo cosas, yo ya dije, y son muy grandes los dos. Y me parece que... No sé, me parece que ellos son como el Real Madrid, pues creo que hay algo de eso. Y entonces con Fabricio me parece eso. Si tú quieres saber qué noticia acaba de dar Ornstein hace un minuto, mira el Twitter de Fabricio Romano. Porque o le está citando o si él había dado algo parecido, se está retuiteando un tuit de hace 3 días que no es ni necesariamente lo mismo y no sé qué. Y a mí eso no me gusta, pero aún así no le quito a uno que es el más famoso del mundo y que da muchas cosas y otro que pues no sé si a mí me gusta mucho, me parece más sobrio, más eso, porque no pone cuántos goles lleva seguidos un jugador o no pone tantas cosas de agencias ni nada. Mateo me gusta más el estilo de Mateo. Pues quedan una semana cuando se publique esta entrevista para que finalice el mercado de fichaje de verano. No te voy a preguntar por actualidad, ni por Rodrigo, ni por el contrato, la renovación de Vinicius. Para eso está The Athletic. Sigan a Mario en sus redes sociales. Pero la última va dirigida, como todos los clubes, Mario, a estas alturas de la temporada, en objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de Mario Cortegana para la temporada 25-26? ¿Mantener virgencita que me mantenga como estoy? Pero tal cual, a nivel personal y profesional, que no te voy a decir que en un año hagamos una entrevista, pues ya no, pero que hablemos y que esté como ahora. Es que yo esta mañana me he levantado con nuestro pisito, hemos ido con mi novia, con los perros, hemos ido a dar un paseo, hemos desayunado, me he duchado, he ido a Valdebebas, he cubierto al Real Madrid, vale, no me han dado pregunta, pero mira, que, ¿sabes? He venido, ahora tengo la oportunidad de pasar un rato contigo, ahora me voy con mi novia a otro lado, he estado hablando con mis padres están bien, mi hermano. Por cierto, Mario, tengo una pendiente que se me quedó en el tintero. Si alguien está escuchando la entrevista, muchos periodistas deportivos la escuchan. Si alguien quiere sacar a Mario Cortegana de The Athletic, imposible. ¿O qué te enamoraría para irte de The Athletic? No sé si cambiar por la radio, televisión, ¿te molaría algo de eso? ¿O tú estás muy cómodo ahí? No en este punto, en algún punto, porque igual algo de tele, pero no me gusta, pero reconozco que, por ejemplo, lo hablaba con Rodra precisamente esta mañana, el estar ahí más cerca de los jugadores, teniendo los derechos, digamos, y eso tiene que ser bonito, pero
no hay nada que eche en falta ni nada que me guste y es muy difícil en todos los sentidos igualar o acercarse a todo lo que tengo en The Athletic. No, lo veo muy difícil. De hecho, cuando estaba relevo, que estaban mis amigos uno me decía, a ver, tenemos que intentar fichar, que estamos bien, tal, no sé qué, y yo decía, me parece que no va a ser posible. Y de objetivos es que, mira, subí por lo dejado que soy y por el lío que llevo, subí unas fotos de recuerdo a Instagram del Mundial de Clubes el día que empezaba el Madrid la nueva temporada, porque voy muy atropellado. O sea, realmente he enlazado casi una temporada con otra por culpa, digamos, del mercado, casi sin pararme ni a pensar ni a analizar y eso. Te diría que en un año me gustaría a lo mejor, bueno, que al Madrid le fuera bien, por supuesto, porque voy a estar en más sitios y porque siempre gusta más contar alegrías y está el Mundial a la vuelta de la esquina, pero llega un punto en el que el verano pasado, por ejemplo, que no hice la gira de pretemporada del Real Madrid, ya había hecho 2, y también me lo tomé bien. Me pareció, cuando estaba hablando con mis jefes, oye, Eurocopa, Copa América, que al final no hice nada de ese verano, y no te diría, ¿sabes? No sé lo que va a ser de mí en el próximo año. Si cubriera el Mundial, me gustaría. Si no, me gustaría también. No hay nada que te diga y eso. Aguantar el día a día me sigue pareciendo increíble. Son muy ya de personas ya entrando en la mediana edad. Salvar el día, o sea, llegar a la cama y decir, Mario, ¿has salvado el día de hoy? Y decirte, sí, pues mañana igual. No, y porque, por ejemplo, también con la información, cada día hay, el Madrid quiere a 8 y no quieran, y es mucho trabajo y en cualquier momento puedes fallar. Entonces, que haya pasado otra temporada y yo sentir esa confianza y ese cariño de la gente, tanto en mi empresa como fuera, es que me parece irreal, ¿sabes? Me parece irreal. Entonces, yo seguí como estoy y ojalá por mucho tiempo, tanto personal como profesionalmente. Pues así lo deseamos todos, Mario. Ojalá que te vaya bien el año, que lo hablemos el próximo año, cómo ha ido, pero fuera de cámara, porque yo sé que no lo pasas del todo bien. Muchas gracias. Después de 3 años, mi trabajo me ha costado. Muchas gracias por haberte dejado quitar la careta. Yo creo que la gente conocerá un poco más tu trayectoria, de dónde vienes y cómo has conseguido donde estás ahora mismo. Y que sigan el canal de Mario, ya lo saben, en YouTube, también están en Twitter, muy activo, y en Instagram. Y que nos veremos al otro lado del muro. Muchas gracias. Si quieres decir algo más para finalizar, porque sabes que esto es el inicio de la tercera temporada de Fuera Careta. Estaba pensado, Mario, que fuera el final de la segunda, pero por algunos problemas logísticos lo hemos retrasado para el inicio, pero qué mejor manera, ¿eh? Qué mejor manera que tener a Mario Cortegana para iniciar la tercera temporada, la tercera andadura del canal. Pues nada, que es un placer, que sabe, lo he dicho un poco al principio, que me gusta mucho el contenido que haces. Yo he sido uno de los que te ha dicho, si haces vídeos a diario, yo me los vería. Me gusta y me gusta también con Pedro, con Quillo, con Juan, y que nada, y que gracias por la invitación, por la paciencia, por entender que de un no, de una cobra, hayamos establecido una relación bastante chula y que nada, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes también que han visto la entrevista en YouTube. Como siempre, les animo a dejar un like, ¿vale? Y un hypear. Ahora se puede hypear, Mario. Ahora hypear la entrevista, que ayuda mucho. Y también quiero leer sus impresiones, ¿vale? ¿Qué les ha parecido la trayectoria de Mario? Lo que ha dicho en la entrevista, que sabes que siempre les leo en comentarios. Y como dice Mario, ahora empieza otra etapa en el canal. A partir del lunes 1 de septiembre empiezan los vídeos recurrentes. Así que espero que estén ahí apoyando como siempre. Un abrazo, Mario, que vaya todo bien. Y a ustedes que terminen el verano como debe ser, que disfrutando y gozando de la vida. Adiós a todos. Chao, chao. Chao, gracias.